Bueno, pues bienvenidos a la tercera sesión de la asignatura de intermediación inmobiliaria. Hoy es una tema chulo, me gusta, ¿no? El tema de la promoción, ¿no? A mí me gusta, porque Pero, bueno, trabajo en que- él. Hola, buenas. Si dijese que no estaría un poquito mal, exactamente. No, pero bueno, es un poco Hola, un buenas. tema que se sale un poco de lo habitual en la intermediación. Y tenemos la suerte de ya, no sé cuántos años lleva ya. Bueno, pues no lo sé, antes iba a mirar de qué año era la primera versión de la presentación, pero no lo he mirado y digo, igual se acuerda Alberto de qué año, pero unos cuantos, ¿eh? Empezábamos al principio, está todo fatal. No, sí, exacto. La presentación yo creo que será del 2017. Sí, sí. Por ahí. Ha ido evolucionando por el sector, afortunadamente para bien, ¿no? Estamos en un momento en que ha ido pasando de todo, ahora vamos a ver con más detalle. Bueno, pasamos de la crisis, hubo una pandemia, de los costes de construcción, y ahora Sí, de los exacto. No tenemos mano de obra. Hay muchas otras cosas peores. Y entonces, bueno, es una sesión que está dividida en dos partes. La primera, Fernando Montón, gerente de Grupo Plaza 14, que va a hablar un poco de lo que es el reto de la promoción inmobiliaria, haciendo un poquito de historia y luego volviendo los puntos que hay que tener en cuenta. Y luego pasamos a una parte un poquito más técnica con el equipo vienen un par de arquitectos de Ingenus para hablarnos de sostenibilidad, industrialización, todas esas cosas que cuesta pronunciar y que yo creo que es una sesión muy divertida y muy interesante y que yo de paso para que arranques. Venga, fenomenal. Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes a todos. Lo primero durante la sesión que os voy a dar, que será el reto de la promoción inmobiliaria, como ha introducido Alberto, por favor, pararme cuantas veces queráis. A mí me gusta más que interactuéis a que venga yo aquí y suelte mi rollo y os cuente mi película, ¿no? Sí que es verdad que esta sesión, lo acaba de comentar Alberto, pues yo la baso mucho en la experiencia profesional a la que me dedico, ¿no? Soy director general del Grupo Plaza 14, aparte de la promoción inmobiliaria, nos dedicamos a otras cosas, pero lo que hoy me toca, que es promoción inmobiliaria, y bueno, por lo que os voy a contar aquí, es lo que nosotros vivimos en nuestro día a día y que hemos venido viviendo estos últimos años. Antes de empezar, sí que me gustaría saber quién de vosotros tiene algún tipo de vínculo con la obra nueva, bien profesionalmente o bien de la forma que sea. Mario no me tiene que contestar porque lo conozco, he compartido alguna mesa con él en el sector y probablemente esto sabe bastante más que yo. Con lo cual, Mario, tú sí que me puedes ayudar mucho durante la presentación porque tienes muchas vivencias, pero si alguno más tiene conocimientos de la obra nueva, simplemente por saber, ¿eh? O si no habéis, tú también. Sí, trabajamos con Mario. Fenomenal, pues. Y somos gerentes de proyectos. De lo que os voy a contar, os lo vais a saber todo y alguna cosa igual dices, ¿y qué está diciendo este tío? De Lujama. Ah, fenomenal, perfecto. También, pero bueno, también tenéis muchas promociones. Y además, los dos, tanto Gestión Común como Lujama, sois muy buenos promotores, con muy buenos proyectos, con lo cual la experiencia que hayáis tenido es buena y seguro que ha sido enriquecedora. Los que no tengáis experiencia con obra nueva, pues bueno, pues yo os cuento de qué va la obra nueva. Si tenéis experiencia inmobiliaria, bueno, pues al fin y al cabo esto no deja de ser que producir esas viviendas que luego van a ir a otro tipo de mercado. Primero las venderemos nosotros y luego pasarán a un mercado de intermediación. En estas sesiones del MERIN, que decía Alberto, ya no me acuerdo si empecé en el 17 o en qué año empecé, es una pena porque cada año te vas haciendo más mayor. Y como decías, vamos viendo la mayoría de los alumnos más jóvenes. Sí que es verdad que nunca me había enterado, y siempre aprendes algo nuevo, que esto estaba dentro del bloque de intermediación inmobiliaria, que nosotros no somos intermediarios. O sea, nosotros pero bueno, cogemos la materia prima, la procesamos y la vendemos, ¿no? Pero estamos dentro de ese módulo. Bueno, pues entramos en lo que es materia, de verdad, no lo he dicho por decir, interrumpirme, comentar lo que creáis oportuno, que para mí eso hará la sesión más enriquecedora, ¿no? Pues mi nombre es Fernando Montón, trabajo en Grupo Plaza 14. Grupo Plaza 14 es un grupo, es la marca, es decir, al fin y al cabo Grupo Plaza 14 no es una sociedad, es la marca con la que nos dedicamos principalmente. Nuestro origen fue inmobiliario y nos dedicamos fundamentalmente a dos áreas del inmobiliario, la obra nueva, que es de lo que hablaremos hoy aquí, y el área patrimonial, es decir, todos aquellos activos que hemos ido caracterizando para el grupo,
sobre todo para la familia propietaria del grupo, que están en rentabilidad y que pueden ser oficinas, o sea, edificios de oficinas, oficinas locales, alguna vivienda. No hemos sido muy proclives en la vivienda de alquiler hasta ahora, porque ahora puede que tengamos más proyectos, pero nos hemos centrado más en el terciario, sobre todo pues con edificios, ¿no? De oficinas, pues somos el accionista mayoritario de World Trade Center, de las torres de aquí, el edificio nuestro que tenemos en calle Alfonso, el edificio que tenemos en la carretera del aeropuerto destinado a oficinas, edificios que construimos, patrimonializamos y los destinamos al alquiler para tenerlos en rentabilidad. Inicialmente, no hacíamos una pequeña parte explicativa y luego íbamos a ver el piso piloto. Joder, todo este proceso, cuando estábamos comercializando Torre Zaragoza, hacíamos la sesión en el edificio de calle Alfonso y primero dábamos la chapa, esta teórica, y luego bajábamos al piso piloto, enseñábamos el configurador de viviendas, hemos hecho de todo. Es verdad que luego era una sesión muy larga, porque al principio éramos nosotros 4 horas, sí que metíamos 2 horas un poco más prácticas, pero la verdad es que desde hace ya tampoco sé cuánto, 3, 4 años, incorporamos a Ingenus y es verdad que ahora, pues bueno, los que no estáis en la obra nueva, a mí ahora me gusta decirlo, ¿no? De hace 5 años a esta parte, las viviendas que construimos son una virguería, no porque las construyamos nosotros, ni Lujama ni gestión común, sino porque hay un código técnico de edificación que tiene un montón de exigencias y que hace que las viviendas pues, sean súper eficientes energéticamente, que haya que basarse en muchísimos criterios de sostenibilidad y esto hace que ahora haya una diferencia brutal entre una vivienda de obra nueva y una vivienda de segunda mano que esté en el mercado de hace... Pero vamos, yo lo voy a decir, yo vivo en una vivienda que construimos en Grupo Plaza 14 y que la acabamos en el 2012 y es una castaña comparada con las que... Prestacionalmente es una castaña comparada con las que construimos ahora. Entonces, pues bueno, ahí ha habido un gran cambio. Por eso digo que la incorporación de Ingenus, que os van a hablar de esa parte de las viviendas, es súper interesante, ¿no? Porque además este código técnico va a ser cada vez más exigente y al final va a pretender que las viviendas consuman cero energía, bueno, que sean súper sostenibles. Entonces, esa parte de Ingenus lo va a contar muy bien. Es un buen estudio de arquitectos, a nosotros nos hacen muchos de nuestros proyectos. La verdad es que tienen muchísima experiencia en estos temas. Por lo que os decía, Grupo Plaza 14, nuestras actividades principales, surgió en el 95, este año cumplimos 30 años. Y bueno, pues aparte de lo que os decía de la parte inmobiliaria, pues bueno, también participamos en temas hoteleros, centros comerciales, tenemos unos cuantos restaurantes, nos dedicamos a unas cuantas cosas muy diferentes también al inmobiliario. ¿De qué vamos a hablar? Pues bueno, del reto de la promoción inmobiliaria, entraremos un poco para daros mi definición de la promoción inmobiliaria, las etapas que tiene una promoción, la digitalización, esto lo hemos ido incorporando años después del 2017, qué cosas hemos hecho nosotros en la digitalización o cómo ha afectado la digitalización al sector de la promoción y el sinfín de cosas que se pueden hacer con digitalización en la promoción inmobiliaria, ¿no? Y el objetivo, minimizar el reto. Lo decía antes Alberto, cuando empezamos con esto, a mí me gusta hablar, y lo veréis que durante la presentación lo voy a hacer, de que para mí el ciclo inmobiliario actual comienza en el 2015. Es decir, 2007-2008 nos damos el gran batacazo en el sector inmobiliario, también se lo pega a la economía en general, pero primero empieza el inmobiliario, nos damos el gran batacazo, no se vende ni una sola vivienda, ni prácticamente se inician proyectos. Se terminan todos los que estaban en cola, bueno, se terminan todos los que estaban en cola de construcción, no, se terminan unos cuantos de los que estaban en cola de construcción y otros se quedan a medio construir y por eso vimos en las ciudades estructuras sin acabar y demás. Pues eso hasta el 2012 y luego, pues bueno, del 2012 a casi al 14-15, pues bueno, ni un banco financiaba proyectos inmobiliarios porque todo lo que te daban para financiación el Banco de España se lo hacía provisionar como pérdida. Y en el 2015 empezamos otra vez a arrancar tímidamente los promotores y empezamos a poner proyectos en el mercado que se empiezan a vender, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta decir que el nuevo ciclo empieza en el 2015. Esto era muy distinto cuando yo di mi primera sesión en el Merin en el 2017. Hay cosas en mi presentación que mantengo y otras que os las voy a ir cambiando sobre la marcha, ¿no? De qué pasó y por qué decíamos que era un reto. Principal motivo de por qué era un reto, pues porque evidentemente veníamos de un mercado que tenía las ventas
Mirad en qué niveles en el 2007, es decir, se vendían vivienda usada más de 15.000, pero es que vivienda de obra nueva 13.000, 14.000 unidades en el 2005 al año en Aragón se vendían, ¿no? Y caímos en picado, porque aquí vemos que está el 2008, 2009, 2010. Todas estas ventas, como digo yo, son un... Espera, me lo he pasado con el dedo. Son un pelín, están también muy falseadas porque hubo muchas transacciones de viviendas que se quedaron los bancos, que se quedó el Sareb, que se quedaron fondos de inversión, no era venta real y caemos en picado hasta el 2015, donde aquí, pues la línea roja que son las viviendas de obra nueva, pues se moverían en torno, habrían las ventas en torno a 2.500, 2.600 unidades al año. Es decir, caemos de que se vendan 13.000 a que se vendan 2.500. Entonces digo, pues bueno, pues el reto de la promoción inmobiliaria empieza en el año 2015 cuando vienes de un mercado. Los que estábamos en ese mercado en el año 2006, pues nos vamos a encontrar un mercado en el 2015 que no se parece en nada a lo que habíamos vivido hasta ese momento, ¿no? Con todas las racionalidades o irracionalidades que tuvo el mercado en el momento de la burbuja inmobiliaria, pero no se parece en nada. ¿Por qué también un reto? Pues porque igual que cayeron las ventas, cayó el precio, ¿no? Los niveles de precio en el año 2006 a los niveles de precio que ya nos encontramos en el 2013-2014 muy por debajo, pero es que nos vamos hasta el 2024, si pusiésemos el del último informe que presentamos hace 10 días, pues bueno, es que aún seguimos estando por debajo de los precios de la burbuja inmobiliaria, ¿no? En Aragón, con lo cual, pues bueno, era un reto importantísimo que venías de vender las viviendas a 6.000 euros el metro cuadrado útil interior y bajas a 2.800, 2.700 en el 2015, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues había muchos retos. Y luego a esto se suma que en este periodo, no en el 2015, que se habían incrementado los costes, pero lo que nos ha sucedido desde la pandemia, los incrementos brutales en costes de construcción, tanto por los materiales como por la mano de obra, ¿no? Y ahora cada vez más tiene más peso en este incremento la mano de obra que los materiales. Los materiales después del COVID pegaron un subidón, pero también era porque evidentemente pues, se pararon producciones y demás. Subieron, han bajado más drásticamente, pero la mano de obra, pues bueno, no tengo aquí puesto el del 25 que muestra una subida, pero la mano de obra evidentemente ha ido subiendo y encima no hay, con lo cual si no hay y va subiendo, la proyección será la de seguir subiendo. Pues todo esto hace que la promoción inmobiliaria sea un reto, ¿no? Es decir, teníamos que vender a precios más baratos, tenemos problemas con los costes de construcción, es decir, todo nos lo hace más complicado, ¿no? Pues bueno, lo que os decía, cambia radicalmente desde el 2007 al 2008, entramos en el nuevo ciclo, el nuevo ciclo empieza en el 15, como os he contado, y comienza el reto, ¿no? de la promoción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el 2015 que de repente los suelos ya no están en manos de particulares a los que les íbamos a comprar el suelo, sino que de repente nos tenemos que empezar a ver en las promociones. Te podría decir que las promociones que hicimos del 2015 al 2020 no le compramos el suelo a ni un solo particular. Es decir, nosotros que hicimos, además tuvimos la suerte del 15 al 20 de hacer unos proyectos que para nosotros han sido bastante emblemáticos, como el edificio que hicimos en la Plaza del Pilar, Torre Romareda, Torre Zaragoza. Esos edificios todos los compramos en empresas que estaban en concurso de acreedores y la deuda la tenía el Sareb, o en suelos que habían caído directamente en manos del Sareb. Incluso os diría, y nosotros hacemos un proyecto que lo entregamos ya en este nuevo ciclo del 2015, que os acordaréis, son las 354 viviendas de VPO en frente del Príncipe Felipe. Ese suelo lo compramos nos lo adjudicamos en un concurso público del ayuntamiento que fue en el 2002. Era un concurso de VPO, con lo cual es verdad que el precio que ofertábamos todos era prácticamente el mismo, pero había que ofertar otro tipo de beneficios como ofrecer un descuento sobre el precio del módulo, mejorar las calidades de la vivienda con respecto a la VPO. Pues bueno, ese suelo que compramos en el 2010 no pudimos empezar a construirlo hasta el 2015 porque con todas las viviendas vendidas no nos financiaba ningún banco. Nos había financiado el suelo la CAI, que desaparece en el 2012 o el 2011 cuando
la rescatan y luego, pues bueno, se produce esa fusión con Ibercaja, pero toda su deuda se va al Sareb, pues bueno, pues nos encontramos con esa situación. Pues ese suelo, con la deuda en el Sareb, la propiedad del suelo nuestra, recuperamos la deuda por menos dinero del que tenía del propio Sareb. O sea, hemos vivido operaciones de todos los colores, ¿no? Pero es verdad que te ibas a unos interlocutores que no te, sobre todo este, que era de nueva creación, no sabías ni cómo iban a interactuar. Y estos, pues bueno, pues que al final van a otro tipo de negocio, ¿no? Entonces, en ese periodo es que no le compramos un solo ni a un solo particular, ¿no? Y esto nos pasó a muchos promotores. Cambia completamente el tema de la financiación, nos encontramos con un mercado financiero, para mí, os lo digo de verdad, para bien, es decir, ha cambiado en positivo. Hoy la financiación de un proyecto está súper reglada, los que estáis en el sector pues sabéis que existe el Project Monitoring, que van a controlar que todos los euros que se destinan al proyecto van únicamente destinados a ese proyecto, ¿no? Antes empezabas un proyecto, te daban la financiación, igual con el dinero con el que te financiaban, comprabas otro suelo y empezabas a hacer la bola rodar, ¿no? Ahora la verdad es que euro que entra en un proyecto se queda en el proyecto, ¿no? Pues te encuentras con que también los bancos te exigen que tengas precomercializado entre el 50 y el 70. Esto lo he bajado. En el año 2015 había que tener un 70 o un 80. Hoy ya con el 50 está habiendo financiación. E incluso hay bancos que ya por debajo del 50 están financiando y están dando los préstamos hipotecarios. Aparece, como os decía antes, la figura del Project Monitoring, que es el fiscalizador. Para que os hagáis una idea, el Project Monitoring lo pone el banco con el que firmas el préstamo hipotecario y lo que te va a hacer es un seguimiento de todo el proyecto. O sea, va a comprobar que todo lo que se paga se tiene que pagar. Vamos, ya no es que se tenga que pagar, es que él va a ser el que hace su informe mensual y recoge las facturas que proceden y las que no proceden y las que se pagan con el préstamo y las que no se pagan con el préstamo, ¿no? Entonces, este tipo de fiscalización antes no existía. Te encuentras bancos que no trabajan con Project Monitoring, que en algún proyecto pues, pueden decidir, ¿no? Por ejemplo, el Banco Santander, Bankinter, pueden decidir no hacerlo, hacen ellos la supervisión, no son tan exhaustivos, y otros que solo hacen los proyectos con Project Monitoring. Pues bueno, para mí es una figura que asumo en positivo, nos incrementa la labor burocrática porque tenemos que mover muchísimos papeles, pero vamos, nos pide cosas que hasta ahora nadie nos había pedido y que lo único que hacen es garantizar que el proyecto se está haciendo acorde a lo que es y que no va a haber un desvío de fondos. Te puedes encontrar, a nosotros nos pasa ahora, tenemos un proyecto donde tenemos dos project monitorings, el del banco y el del fondo de inversión que está en el proyecto con nosotros, ¿no? O sea, el fondo de inversión mete a su project monitoring, hace todo el seguimiento del proyecto y el banco al suyo, lo cual te incrementa también los costes. Hemos intentado convencer al banco de que trabaje solo con el del fondo, pero cada entidad tiene a sus project monitorings y entonces, pues bueno, pues tienes a dos fiscales dentro del proyecto que están mirando que el proyecto siga por el camino adecuado, como os decía, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. El del banco se centra más en la parte económica, en nuestro caso el del fondo tiene un perfil más técnico, ¿no? Está viendo la viabilidad técnica del proyecto. En el año 2015, a partir de ese momento, la ubicación del solar es más importante que nunca, pero también por una lógica. Pasamos de vender 13.000 viviendas al año a vender 2.500, con lo cual se van a vender las mejor ubicadas y las que tengan precio racional para su ubicación. La ubicación siempre había sido importante, pero en el momento del estallido de la burbuja se construía en cualquier sitio y ahora, pues bueno, pues cambia en esos años de inicio del ciclo actual, la ubicación pesa mucho, ¿no? Y luego, bueno, lo que ha cambiado una pasada es el cliente. O sea, el cliente, no solo en la obra nueva, ha cambiado en todos los sectores. El cliente hoy tiene muchísima información, el cliente está súper conectado con otros clientes como él, y entonces, pues bueno, el cliente lo analiza todo, lo cuestiona todo y se asesora en todo. Hoy, luego hablaremos en la parte de la digitalización de la postventa. Hoy la postventa es uno de los mayores retos de los promotores, pero la postventa empieza a ser reto antes de entregar las viviendas a los clientes. Los clientes ya nos están atacando con la postventa antes de que hayan visto su vivienda. Pero hemos tenido el caso de algún cliente que nos ha reclamado antes de entregar, le he dicho, era que la vivienda no es suya. Pero hasta que no vayamos al notario, la vivienda no es suya, ¿no? Con lo cual, estas son cosas que el perfil ha cambiado, pero ha cambiado en todos los sectores por la información que hoy tenemos disponible, ya sea con Internet, ahora ya con ChatGPT. Seguro que a ChatGPT no le pregunto por postventa, pero seguro que me preguntas por postventa inmobiliaria y te dará unos cuantos consejos, pero no voy a hacer la prueba porque
nos deprimiríamos, ¿no? El alquiler en la época del 2015 se convirtió en primera opción también para mucha gente. Ten en cuenta que después del batacazo inmobiliario parecía que invertir en ladrillo, pues bueno, pues pasamos de que era tonto el que no compraba a que era tonto. Poner ese ejemplo porque hasta la burbuja, claro, comprabas y al mes siguiente había habido una regularización del 5 o del 10%. Pues eras tonto si no comprabas. Luego pasa lo contrario, eres tonto si compras porque el ladrillo está condenado y está muerto, ¿no? Nos ha demostrado desde el 2015 que el ladrillo siempre es un sitio de refugio para las inversiones, que al final, evidentemente, el inmobiliario tiene su precio y que va evolucionando. Y bueno, pero es verdad que en esa época, pues mucha gente se dedicó a alquilar. A día de hoy ya nos diría que el alquiler es un refugio porque tampoco hay, o sea, que es un refugio, que es una opción porque tampoco hay viviendas en alquiler. O sea, hoy tenemos un problema de que no hay viviendas de obra nueva, no hay viviendas de alquiler. O sea, tenemos un problema serio con la disposición de las viviendas, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué cambió en nuestra forma de actuar como promotores? Pues bueno, que cuando empezamos con ese nuevo ciclo, y ya os diría que hoy también, pues bueno, pues había que afinar mucho más, había que revisar mucho mejor cuál iba a ser el precio de venta, porque íbamos a tener pocas opciones de incrementar el precio de venta durante la vida del proyecto, ¿no? Es decir, hemos vivido muchos años, ahora sí que llevamos 2 o 3 años donde los precios están incrementando, pero hemos vivido muchos años donde el precio ha subido muy poquito, ¿no? Con lo cual, en el plan de viabilidad tenías que ser preciso con tu precio de venta para no pillarte los dedos y si tenías cualquier tipo de desviación que no te lo iba a permitir absorber el incrementar el precio, ¿no? Lo que sí que se podía incrementarse era el coste de construcción. Nosotros estimamos, los promotores en general, estimamos nuestro coste de construcción cuando hacemos el plan de viabilidad, pero ahora hemos vivido unos años muy volátiles donde de repente te podías encontrar que el día que salías a pedir presupuesto te habías quedado corto en tu plan de viabilidad al definir lo que creías que te iba a costar la construcción, ¿no? Si en vez de una constructora mejor, pues más ibas a atinar en tu plan de viabilidad, ¿no? Y bueno, las entidades financieras, como os decía antes, cambian todo. Aparte del Project Monitoring, se deja de financiar el suelo. Antes nos financiaban el suelo y el suelo nos lo dejan de financiar. Tiene que venir con recursos propios y esto hace que evidentemente haya que tener más pulmón para estar en los proyectos, ¿no? ¿Ha cambiado algo mejor? Porque ahí os digo, todos esos cambios eran los que nosotros nos damos los promotores, que ya os he dicho que para mí, por ejemplo, el Project Monitoring o la fiscalización de los proyectos me ha parecido positiva, el exigir esa precomercialización me parece positivo, le dotas todo de más de viabilidad, pero sí que es verdad que también a mejor que cambió, pues bueno, pues yo creo que el sector se profesionalizó. El sector yo creo que ha sido en toda su historia, ha sido profesional en muchas horas, hacía una promoción y la entregaba. Hubo mucho intrusismo y yo creo que ahí es donde el sector más sufrió. Es verdad que hubo una crisis económica y sobre todo la crisis famosa hipotecaria, pero hubo mucho intrusismo. Ha habido una gran criba en el sector desde la burbuja inmobiliaria, pues se han reducido los intermediarios, los promotores, las constructoras, las entidades financieras. O sea, vivimos una auténtica revolución en esos años después de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y es verdad que hoy en Zaragoza estamos muchos promotores, estuvimos muchísimos y hoy estamos muchos menos. Es verdad que luego sigue comentando de que desaparecen los intrusos y luego, pues bueno, pues la confianza y la solvencia en el promotor es importantísima. O sea, llegó un momento donde el comprador a partir del año 2015 analiza mucho a quién le compra. Hubo muchos compradores en el 2008 que se quedarían sin su vivienda, que no le acabarían su vivienda, que tendrían un problema, que no recuperarían el dinero que adelantaron, con lo cual a partir del 2015 el que compra, como yo decía antes, lo de era tonto el que compra analiza muy mucho a quién le compra y la solvencia de ese promotor. Luego nos hemos relajado todos más, pero evidentemente porque el sector ha ido evolucionando y es verdad que ni ha vuelto a haber intrusismo y estamos casi los mismos promotores más otros agentes externos que han venido al sector de la promoción inmobiliaria. Entonces, viendo lo que hemos hablado de que era el reto, la pregunta es, cuando llegamos desde el 2015, porque todo el mundo en el sector, yo cuando llegué a este sector, llegué en el año 2003, no venía del sector inmobiliario, venía del sector industrial. Y es verdad que pones los pies en este sector y es como si hubieses aterrizado en Marte, porque si vienes del sector industrial como venía yo para subir los precios de un producto
de un año en año, pues bueno, podíamos subir el IPC o si había subido una materia prima, podíamos subir algo. Pero claro, llegué a este sector y lanzábamos un proyecto y me decían, no, no, sube un 10%. Y decía, pero ¿y por qué sube un 10%? ¿No? Porque hay que subir un 10%. Entonces pensabas que la gente estaba loca con esos incrementos y veías que te quitaban los pisos de las manos haciendo esos incrementos y al día siguiente o al mes siguiente un 15%. Pues bueno, era un mercado absolutamente irracional. O sea, yo siempre pongo de ejemplo, yo vine al sector y veía como parejas de 24 o 25 años con sus primeros trabajos se metían en hipotecas de un dineral, del equivalente hoy a 300.000 euros, y decía, ¿esta gente cómo va a acabar pagando? Pero es que el error es que le financiaban. Le daba la financiación un banco, le daban el 100% del coste de la vivienda, y entonces, pues bueno, así acabamos, ¿no? Entonces, ahí ese mercado, evidentemente, se va al garete, y entonces cuando empezamos en el 2015, pues bueno, pues dice, bueno, empezó el 2015 y hasta cuándo durará, ¿no? Entonces yo creo que hemos tenido una evolución como muy sostenida, ¿no? Entonces por eso digo, ¿tenemos un mercado sostenible en obra nueva? Pues bueno, pues lo tenemos, ¿no? Porque si vemos lo que nos ha pasado en términos de ventas, pues si esta es la línea donde nos ponemos en el 2015, o sea, si la veis desde ahí parece que es una línea recta, es verdad que hemos ido incrementando, hemos tenido algún altibajo, pero es que hemos sido súper constantes. Desde el 2015 hasta el 2025, no el 2025 incluido, que ahora se hago un matiz, hasta el 2024 se han vendido siempre entre 2.500 y 3.000 viviendas de obra nueva al año en Aragón. Con lo cual, el mercado de obra nueva ha sido súper, súper constante. Tuvimos algún pico después del COVID, cuando todos pensábamos que nos iba a vender una vivienda año y media, y hubo un año muy bueno. Y ahí, pues yo creo que en el 23 alcanzamos el mejor año, que se vendieron 3.040 o 3.050 unidades en Aragón. Luego hemos estado por debajo de los 3.000. Este año 2025, yo creo que se van a acabar, nos quedaban para llegar al año récord al cierre del tercer trimestre, cuando presentamos con Luis el informe hace 10 días, nos quedaban ciento y pico viviendas, pero nos quedaba un trimestre. Yo creo que este año vamos a estar en 3.500, 3.600. No podremos estar en más porque no hay, con lo cual sí no hay, pero vamos, sí que vamos a llegar a 3.500, 3.600, con lo cual va a ser el mejor año desde el 2015, va a ser este año 2025, con lo cual, pues bueno, pues el mercado ha sido súper, súper estable. La verdad es que no ha variado. Esas viviendas que se vendían eran las que se ponían en el mercado. No sé si tengo yo luego esa gráfica o luego la veremos. O sea, al final los proyectos que se visaban para la licencia eran prácticamente equivalentes al número de viviendas que vendíamos, con lo cual íbamos reponiendo el mercado. ¿Qué más datos para tener un mercado estable? Pues bueno, pues la gran diferencia es, igual que os decía antes que los precios estaban arriba, pues aquí tenéis los importes. El importe medio de la hipoteca es la línea gris y el porcentaje de las compraventas con hipoteca es la línea roja. Mirad a qué picos llegamos. Es decir, aquí qué sucedía, pues que se financiaban ciento y picos por cientos del precio de la vivienda. Es decir, era esa frase muy famosa que decían, le han dado hasta para el IVA en el préstamo hipotecario. O sea, le habían financiado el precio de la vivienda más el IVA que iba a tener que pagar. Y hoy eso cambia. Hoy estaremos, yo creo que ahora la media, el porcentaje medio financiado es ligeramente superior al 60%. Tiene un 40% de las viviendas de obra nueva se compran con recursos propios o un 40% con dinero no financiado, que es un porcentaje alto. Y eso, pues bueno, pues, ¿qué te hace ver que esas 3.000 viviendas o 2.500 viviendas que se venden al año las compra gente solvente, ¿no? Gente que puede comprar y que está muy lejos de que nos pase como nos pasó en el 2006 o en el 2007. La cuota hipotecaria, pues imaginaros, ¿no? La cifra de la cuota hipotecaria, al bajar los precios, las hipotecas han bajado y las cuotas hipotecarias son muy inferiores a las que se pagaban en el 2006-2007. Yo no sé si aquí tengo, si no, esta es la que os decía antes. Yo creo que ahora el esfuerzo, en el último informe que presentamos hace 10 días, el esfuerzo, el porcentaje sobre el salario para destinar a una hipoteca estaba en torno del 29%. En la época de la burbuja, pues estaría muy cerquita del 50%. Claro, el 50% significa que a ese comprador ya solo le queda el 50% para el resto de sus gastos. Hoy al comprador le queda el 70% para el resto de sus gastos. Sí que es verdad que aunque eso lo veamos en Aragón, lo decimos siempre en el informe trimestral con la cátedra de la universidad, en el resto de España ya estamos viendo esfuerzos
en el entorno del 50%, del 45%. Hay ciudades como Madrid, como Málaga, como Baleares, que ya han superado el precio de la burbuja inmobiliaria, el precio de venta de la burbuja inmobiliaria, están por encima, ¿no? Aquí en Aragón aún estamos bastante por debajo de ese precio. Y esto era lo que os decía antes de la reposición de viviendas. Si vemos las ventas de la línea roja que veíamos antes, y aquí se le superpone la línea gris, que son las viviendas para las que se pide licencia cada año en el ayuntamiento, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a que prácticamente han ido en paralelo mucho tiempo. Y ahora pusiésemos, yo creía que había pegado en esta presentación la gráfica del último informe, la mala noticia en el último informe que presentamos hace 10 días es que la línea roja está bastante por encima de la gris. Es decir, las ventas se han ido. Si este año nos vamos a ir a unas ventas de 3.500, pues probablemente las viviendas visadas en el ayuntamiento son 2.600. Con lo cual vamos a meter en el mercado 900 viviendas menos de las que se han vendido. Y eso significa pues, que, bueno, pues que el stock está en plena disminución. Siempre ha estado muy paralelo y la última gráfica ha variado un poco. Es verdad que lo veremos mejor cuando se cierre el año completo y veamos la estadística del año completo, pero pinta por las ventas que vamos a tener este año, se va a incrementar ese gap, ese diferencial entre viviendas vendidas y viviendas visadas, ¿no? Entonces, luego la pregunta que antes lo comentaba y que nos hacemos siempre es ¿hasta cuándo va a mantenerse este mercado o qué pensamos los que estamos en el mercado y hasta cuándo vamos a tener mercado? Yo lo vengo diciendo desde el 2017, digo, es muy difícil decir cuándo se parará el mercado, ¿no? Pero vamos, hay muchos indicadores que nos hacen pensar que de momento el mercado de obra nueva no se va a parar. No se va a parar porque evidentemente hay muy poco producto en venta, todo el que se está haciendo o el que se saca a vender en plano antes de construir se está vendiendo. Como os decía antes, todo lo que veis en construcción, porque yo cuando pues, te viene algún amigo que no está en el sector y dice, es que Zaragoza es que está lleno de grúas, y entonces es que se van a vender esas viviendas y dicen, no, si es que ya están vendidas, si es que las que se están construyendo están vendidas el 70%, si no hay viviendas. Entonces, y luego es verdad que la gente no tiene la percepción de que en la burbuja estábamos en esas 13.000 y ahora estamos en 3.000. O sea, parece que otra vez el mercado está como cuando la burbuja, y es que estamos muy lejos de la burbuja en cuanto a volumen de mercado, ¿no? Pues hay poco producto, la demanda y la oferta han sido estables durante el ciclo que hemos vivido, ahora ya no, ahora la demanda supera considerablemente la oferta, es lo que nos ha creado un año como el 2025, el año 2025, los que estáis en el sector, porque si nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado a todos, a nosotros nos ha sorprendido la actitud compradora de la gente. Y me refiero como actitud a la velocidad a la que se han tomado las decisiones de compra en este año, o sea, las unidades que se están vendiendo este año, claro, y yo las que os hablo antes son de las inscritas en el registro. Si ahora hablamos de las que vendemos los promotores en plano en construcción, es que el incremento ha sido superior en el 2025. O sea, lo que estamos viendo es que también es verdad que si tú estás en un mercado, estás pensando en comprar una vivienda y lo que estás oyendo todo el día en las noticias es que no va a haber vivienda, que no hay suelo, que no se va a construir, pues aceleras tu toma de decisión y sobre todo que nos centramos en esos 3.000 compradores solventes que pueden tomar la decisión rápida porque pueden comprar, ¿no? Quizás el que compre una vivienda más asequible, es decir, ya sea bien sea VPO o sea de las de precio más asequible, pues eso le cuesta tomar más la decisión porque tiene que financiarse, tiene que ver si tiene capacidad para comprar. Pero es verdad que el mercado ha cogido un ritmo muy rápido. Yo el otro día lo decía en la presentación de los resultados del trimestre, dije, para mí hoy lo fácil es vender, lo difícil es construir lo que has vendido. Es decir, el reto lo vamos a tener a los promotores en construir las viviendas. Cuando llamamos a las constructoras a licitar las obras y que nos presupuesten, lo primero que te vienen y te dicen, no, yo puedo empezar en noviembre del 26, yo puedo empezar en junio del 26. O sea, que primero ves su plazo y luego ves su precio. O sea, el promotor hoy nos vamos a tener que amoldar más a la capacidad que al precio que nos ofrezcan. O sea, porque no hay capacidad para construir y ese es uno de los principales retos que nos ha ido a hacer cambiar desde el 2015 y nos va a pasar. Y ahora esta comunidad autónoma tiene muchos proyectos, no de obra nueva, muchos proyectos de inversión en curso, va a haber que construir centros de datos y la mano de obra que tenemos para construir la que tenemos.
No sé cuántas seremos capaces de importar, pero vamos a ver que va a haber un movimiento de mucha mano de obra hacia otros proyectos como los centros de datos. Yo desde luego, si fuese constructora, nosotros no somos constructores, somos promotor. Si fuéramos constructores, me iría a hacer centros de datos para no tener postventa, para no tener otras cosas, ¿no? Con lo cual, es un riesgo que afrontamos los promotores en nuestros proyectos a día de hoy, tener constructoras para que nos hagan las viviendas, ¿no? Y luego es verdad que otro de las cosas por las que entendemos que el mercado va a seguir de momento con esta demanda y que se va a seguir vendiendo es porque la evolución de los precios ha sido racional. Hasta ahora ha sido racional, hasta el 2025. No digo que en el 2025 sea irracional, pero yo es el primer año de este ciclo que empezó en el 2015 en el que veo los incrementos más altos en precio en el mismo periodo. Es decir, si veo que está pasando en el 2025, pues ya veo viviendas que desde primeros de año a ahora salen al mercado, o sea, viviendas muy similares con ya diferencias de precio del 10, 12, 13% de lo que salieron en enero en algunos proyectos, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, nos estamos acercando, vamos a empezar a ver ya muchos proyectos vendiéndose a 5.000 euros el metro cuadrado útil interior, que parecía que los 5.000 estaban muy lejos y hoy están, ¿no? Hablo como media, habrá proyectos en los que evidentemente habrá áticos, viviendas súper especiales que se venden por encima de esa media, pero cuando yo me voy a la vivienda normal, en ubicación normal, que no tiene que ser una ubicación prime, pues ya estamos viendo 4.000 y pico muy altos y vamos a llegar en muchos a los 5.000, con lo cual la evolución sigue siendo racional, porque además es que sigo estando muy por debajo del precio de la burbuja, y si en la burbuja se lleva a los 6.000 y ahora estoy en 5.000 y no le aplico la inflación, que ha sido entre un 26 y un 30% desde esos años, pues aún estoy mucho más por debajo, ¿no? Pero es verdad que ya los precios empiezan a escocer, ¿no? O sea, el precio al final, si nos vamos a 5.000, es una vivienda de 100 metros, vale 500 euros. Vale, garaje trastero, IVA, gastos de la compra, ¿no? Con lo cual nos vamos ya a valores absolutos que para Aragón, pues bueno, pues son más bien altos, ¿no? Considerando nuestra renta per cápita. Entonces, esto un poco por contaros por qué el reto, ya veis que la parte del reto es muy dinámica, es decir, es muy dinámica en tanto en cuanto ha ido cambiando mucho desde el 2015 ahora. Así como en el 2015 era más con qué jugadores te enfrentabas para comprar suelos, para construir, para financiarte, si nos fuésemos ahora al pasado reciente, pues bueno, pues va a ser mucho más con quién construyes, a qué precios construyes, esa es la parte más de reto ahora, ha ido evolucionando. Sí que es verdad que todo ello dentro de un entorno muy estable y un mercado que ha sido súper continuo y súper estable, que no ha sufrido variaciones, ni hemos vendido 7.000 viviendas, ni hemos vendido 1.000 viviendas. Es que hemos estado en esa horquilla, les decía, entre las 2.500 y las 3.000, con lo cual, pues bueno, pues hemos tenido un mercado como muy constante, ¿no? El primer pico más fuerte lo vamos a ver este año, llegando a esas 3.600, 3.700, pero no ha habido grandes dispersiones. No sé si hasta esta parte, antes de que empiece a contaros que es una promoción inmobiliaria, queréis comentar algo, o si los que vivís en el sector, si esto es lo que habéis vivido, lo que no, si pensáis que han sucedido otras cosas que han podido suceder, ¿no? Porque a cada uno nos ha podido pasar una cosa. Si queréis hacer cualquier comentario, pues sí, no hablo yo solo. Yo te quería preguntar, ahora el mercado de los suelos, el tema de comprar solares, ¿a quién estáis comprando actualmente? O sea, ha vuelto... Bueno, tienes ya un poco más de todo, es decir, vuelve a estar el particular en el mercado, se ha hecho con algunos suelos, verdad que sí que sigue habiendo gran concentración en fondos de inversión, sigue habiendo algo en el Sareb, ya menos porque ahora lo han cambiado de entidad, pero siguen teniendo cosas, ¿no? Es verdad que ahora es que el Sareb a lo tanto parece que es de ayer, pero ya lleva unos cuantos años, ¿no? Con lo cual ha dado salida a casi todo lo que tenía, que era muy difícil dar salida a todo porque había un montón de inmuebles. Pero sí que hay particulares, luego también pues tienes family offices que también se han dedicado a comprar suelos, que también han ido a ver al Sareb y le han comprado suelos o le han comprado deuda para luego hacerse con el suelo. O sea, ahora ya volvemos un poco a un mercado en el que te encuentras de todo, ¿no? Es decir, que al final la gente ha vuelto a invertir en la parte de suelo, dentro de que el suelo es escaso
Es decir, si vamos a Zaragoza, sí que es verdad que tenemos ahora varios sectores en desarrollo. Recientemente se han aprobado esos sectores, la prolongación de Tenorfleta y demás, que meterán algunas viviendas. Pero bueno, algunos de esos sectores esos no llegamos ni a las 3.000 que necesitamos al año. Nuestra gran bolsa de suelo hoy en Zaragoza, Arcosur, está claro que es una de las grandes bolsas de suelo, pero no todo el mundo quiere vivir en Arcosur, ¿no? Con lo cual necesitamos tener más suelo. Pero sí que ha habido ese cambio y hemos vuelto a encontrar vendedores tradicionales. Yo creo que ya no los tradicionales de antes, porque antes, claro, cuando estábamos en la época de la burbuja, también es que hacíamos mucho planeamiento de suelo. Entonces comprábamos muchos suelos a terratenientes, que digo yo, o sea, que era gente que se dedicaba a la explotación agrícola. Lujama lo ha vivido, que ha hecho mucho en Cuarte. Nosotros en esa época también vivimos en Cuarte, en Teu, en estos sitios, pues, que le comprabas al señor del pueblo que tenía los suelos, ¿no? Entonces compras eso, ahora ya te lo encuentras muy poquito, salvo que seas un aventurero y te vayas a comprar suelos rústicos para intentar reclasificar, desarrollar y demás. ¿Alguna cosa más? ¿Algún comentario? Pues yo únicamente añadiría que pensaba que iba por ahí la pregunta. O sea, el aclarar que al final estas subidas que estamos hablando, este incremento de precios, se traslada automáticamente al precio del suelo. Quiero decir que no es que los beneficios de una empresa promotora crezcan exponencialmente, ¿no? Y que, bueno, en tiempos de bonanza, más o menos el margen se mantiene parecido y directamente se traduce al precio del suelo, ¿vale? Porque de tener una repercusión de 50.000 euros por vivienda pasar a 55.000 en cuestión de meses. Claro, 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 entiendo. O sea, yo creo que aquí, que es buena puntualización la que hace Mario, nosotros las rentabilidades de este mercado son muy inferiores a las que había. Es decir, la verdad es que yo el otro día en una reunión con el Banco Santander, me decía del Banco Santander, me dice, no, claro, es que nos llegan un montón de proyectos con rentabilidades muy inferiores a lo de antes, pero es que es la realidad, porque al final tenemos unos costes de construcción que nada tienen que ver con lo que tenemos. O sea, yo pongo como ejemplo, o sea, yo os puedo dar un ratio, una promoción, venga, tiro a la piscina, Torre Zaragoza, año 2018, se la adjudicaríamos a Dragados. Coste por vivienda, solo vivienda de construcción, unos 140.000 euros, solo vivienda, ¿eh? Adarve, pues sí, 5, 6, 7 años más tarde, 175.000, solo vivienda. Es decir, los incrementos ya estábamos en una época, ahora, métele suelo, licencia, intereses, proyectos, todo lo que le metas. Es decir, que al final, y luego como bien ha dicho Mario, si no te va a regular el del suelo. Que te vende el suelo, pues también sabrá cuál es el precio que tiene que tener su suelo. Y entonces, pues bueno, vamos a ir a unos márgenes X. Con una gran diferencia, y es que ahora, como os decía antes, el precio no te va a permitir absorber desviaciones. Porque sí, ahora este año os decía antes, bueno, pues ha habido un incremento del 10, si has podido subir el 10 dentro del propio año, pues mira, ya vas a poder absorber si has tenido alguna desviación, ¿no? Pero es que siempre surgen desviaciones en los proyectos. O sea, sí, puedes hacer un geotécnico, puedes hacer lo que tengas que hacer, pero es que siempre te surgen sorpresas cuando estás construyendo. Entonces, pues bueno, pues esa es un poco la situación. Es verdad que yo, porque siempre hemos sido un sector un poco denostado, que ganábamos mucho dinero, los que hacíamos viviendas, el negocio del ladrillo, pero digo que es que ser promotor es temerario. Que al final esto se ha convertido en un tema muy complicado, porque es que hoy todo son complicaciones. Es difícil que te hagan las viviendas en el plazo que te han dicho que te van a hacer, que son todos los errores de las constructoras a día de hoy. No me des un plazo que no vas a cumplir, porque hoy ya sabemos que no lo vamos a cumplir. O sea, la verdad es que yo no sé si Mario, que es más técnico, consigue que las constructoras le hagan los proyectos en el plazo que dicen, pero es que es muy difícil. Hasta el año pasado. Eso te iba a decir, o sea, es que ahora llegas, Ahora ya ni lo que cumplían. claro, o sea, y te lo han firmado, pero es que además te lo han firmado hace 2 años. Cuando nosotros ahora tenemos que entregar una obra en diciembre, pues no la entregaremos hasta febrero o marzo. Y da igual, lo tienen firmado, tienen penalizaciones, pero es muy difícil. Es que cuando llega el momento de meter los gremios en la obra, cuando tiene que llegar el señor que alicata los que hacen trabajos, es donde está la gran escasez de mano de obra. Bueno, pues si no tenéis ningún otro comentario, o si lo tenéis, comentadme lo que queráis. Pasamos un poco a ver lo que es una promoción inmobiliaria o cómo la definimos, ¿no? Entonces nosotros decimos que es un reto en el que intervienen diferentes actores, por supuesto la entidad promotora, la empresa constructora,
los técnicos, la entidad financiera y el cliente. Sobre todo para el que no es del sector, yo siempre lo digo, ¿no? Porque a mí me dicen muchas veces, es que tú eres constructor. Digo, no, no, en nuestro sector no llaman constructores a los que vendemos viviendas, pero estamos el promotor, que somos el que promocionamos el proyecto, es decir, lo promocionamos como ya para la promoción, es decir, compramos el suelo, encargamos un proyecto, lo comercializamos y contratamos a una constructora para que lo construya. Ese es el promotor. Luego está el constructor que se dedica a construir o existe la figura del promotor constructor. Ese constructor que además de ser constructor hace el mismo de promotor, ¿no? O sea, tenemos todos esos casos. Entonces, pues bueno, lo que decía que el modelo de negocio se transformó con la activa del sector, la llegada de los fondos de inversión bueno, pues estos fondos de inversión adquirieron carteras de bancos y luego muchos de esos fondos de inversión se convirtieron en promotores. Hemos tenido casos como Neinor, Aedas, muchos son evidentemente entidades que son derivadas de algún banco y que se dedicaron a hacer ellos las promociones. Es verdad que en ese momento el mercado inmobiliario, con el batacazo que tenía, pues dejó mucha mano de obra en la calle de gente experta en el sector inmobiliario que fueron contratados por estas entidades para convertirse en promotores. Etapas de una promoción inmobiliaria, por contaros las etapas con las que te encuentras. Pues bueno, empiezas con una primera etapa que es buscar suelo. Esta es importantísima. Si no lo tienes que buscar. Si lo tienes, lo habrás adquirido anteriormente. Buscar suelo donde quieras hacer el proyecto. Lo que os decía, te encuentras una época en la que está en manos del Sareb y los fondos de inversión y son con ellos con los que vas a tener que negociar. Los canales de compra siguen siendo, eso sí que no varía mucho, o tú ir directamente a esa entidad o que te aparezca gente que se dedica a la intermediación. Esto sigue existiendo. Y una vez que tienes comprado ese suelo, o que lo tienes comprado, señalizado, luego hay múltiples formas, luego comentaremos, pues bueno, pues tienes que hacer tu estudio de viabilidad de ese suelo, ¿no? Potencial, donde los principales parámetros que vas a analizar es pues, la edificabilidad que tiene ese suelo, la densidad es el número de viviendas que vas a poder hacer, la tipología de vivienda que te cabe según esa edificabilidad y esa densidad y cómo quieres enfocar tú ese proyecto, ¿no? Y porque crees que es el que mejor demanda va a tener donde lo estás desarrollando, ¿no? Haces un estudio de viabilidad. Entonces, como os decía antes, ¿dónde están los retos para el estudio de viabilidad de ese suelo? O sea, la viabilidad del negocio que tú vas a hacer. Yo con este suelo quiero hacer este negocio. ¿Qué rentabilidad voy a obtener? Pues bueno, importantísimo definir ese precio de venta realista, que como os decía antes, será difícil de variar, no será tan fácil de variar como hacíamos en la época de la burbuja inmobiliaria, con esos incrementos que comentaba antes. Y bueno, pues evidentemente empezarás para hacer ese precio de venta realista un estudio de mercado de qué está haciendo la competencia en esa ubicación o en otras ubicaciones similares. Así defino cuál es el precio de venta real. Me fijaré también en las calidades del proyecto y en las tipologías de vivienda, ¿no? Sí que es verdad que cuando vamos, antes os he dicho, las viviendas de obra nueva hoy son una vidrería, y es verdad, son una vidrería prestacionalmente, ¿no? En cuanto a lo que os decía, consumo de energía, aislamiento acústico, térmico, etcétera. Entonces, bueno, las calidades del proyecto son importantes, pero las diferencias entre calidades de un proyecto entre los promotores son mínimas. Es decir, al final yo puedo utilizar una marca, la otra marca, las calidades, bien, alguno puede volverse un poco más loco en lo que pone en la vivienda, pero es verdad que ni las calidades te van a definir el precio de venta. Es decir, si yo me voy a hacer una promoción al lado de Lujama en Cuarte, porque yo diga que voy a poner los Bifor de oro, no voy a poder pedir 2.000 euros más metro cuadrado. Es decir, el mercado tiene posicionado ahí un precio y no te puedes volver loco, ¿no? Entonces, hoy en calidades, pues somos todos muy parecidos, podemos ser más creativos o no en el tipo de proyecto, en la fachada, en otros aspectos, pero es que hoy las calidades cuando hacemos estudios de mercado, vemos pocos proyectos como las calidades. Es decir, los proyectos en general están todos bastante bien y eso no nos va a dar una gran diferencia. Pero es importante que tienes que poner unas calidades mínimas y que luego tienes que acertar más en la tipología de vivienda. A nosotros nos ha pasado el proyecto que estamos haciendo al lado de Torre Zaragoza, en Adarve, al lado de la estación del AVE, la fase 1.
vendimos rapidísimamente los pisos de los dormitorios. Claro, esto ya pilla en un momento de cambio de precio y la gente compra lo que quiere comprar. Claro, la gente dice, no, esto que compraría, ¿no? Pues yo dígame el precio y entonces veo lo que puedo comprar y eso es lo que compro, ¿no? Entonces, en épocas de alza de precio, hemos venido desde el 2020, una época que se vendía mucho más el 3 y el 4 dormitorios, con unos precios más razonables y por tanto un valor absoluto menor, al momento de empezar a subir los precios, y entonces, pues bueno, la gente compra la tipología de vivienda que puede comprar. Pues nosotros en ese proyecto modificamos las viviendas sobre la marcha estando construyendo. Es decir, en la torre que veis de 20 metros, modificamos tipología de viviendas para volver a sacar viviendas de 2 dormitorios. Porque dijimos, bueno, claro, es que si las sacamos y las hemos vendido a toda pastilla. ¿Cuánto hemos hecho esa reconversión? ¿No? Esa torre era, y ahora nos quedan 7 pisos, son todos grandes. Entonces, pues bueno, es verdad que volvemos locos a todo el mundo con eso, ¿no? Entonces, pues, los arquitectos hacen el proyecto, la constructora, todo el mundo. Luego lo tienes que legalizar en el ayuntamiento porque te dieron licencia para una cosa, tú no te sales de los metros que tenías que hacer, pero claro, los planos ya no se van a aparecer en nada, ¿no? Lo tienes que inscribir en el registro, o sea, vienen segundas derivadas. Pero es que tienes que ser ágil con esto, porque es verdad que estamos en unos años en los que al final todo se vende y acabas un proyecto y aunque te queden 8 viviendas, las vas a acabar vendiendo porque hay demanda, porque hay más demanda que oferta. Pero claro, es verdad que a los promotores lo que nos gusta es, por lo menos nosotros, ¿no? Hay diferentes tipologías de promotores y si estoy en un proyecto lo que quiero es venderlo. Venderlo, acabarlo y entregarlo. O sea, no eso nos queda pegar mucho tiempo, venga, ya iré subiendo. Hoy hay muchas estrategias en el mercado de paro-ventas. Sé que dentro de un año voy a poder vender más caro, sigo construyendo y volveré a poner las viviendas en el mercado. Nosotros, la verdad es que nosotros, por lo menos, nunca ha sido nuestro estilo. Es decir, si hay subidas de precio, las aprovechamos y las hacemos, pero no el para radicalmente. Pues bueno, pues que estas cosas sí que te tienes que adaptar. Tienes que adaptar, intentar ser flexible dentro de que os podéis imaginar que es un auténtico lío cambiar todo esto con un proyecto que se está construyendo, que está en marcha y que, digamos, porque ves claramente la demanda que hay en el mercado. Otro punto importantísimo, lo decía antes, es este tema del coste de construcción al que vas a construir. El coste de construcción nos ha dado muchas sorpresas en los últimos años. Es muy, muy difícil. Es muy difícil. Y bueno, ahora es verdad que ya estamos en una época más plana. Pues nada, nosotros ahora, entre una fase y otra de un mismo proyecto, con 2 años de diferencia, pues vamos a conseguir casi construir las viviendas de la segunda fase al mismo precio que las de la primera fase. Pues bueno, pues al final eso ya nos dice que en los 2 o 3 últimos años ha habido un poco más de racionalidad y bueno, y sobre todo que si te lo hace la misma constructora, también ha aprendido en la fase uno cosas que va a poder optimizar en la fase 2. Una pregunta, ahora por ejemplo que sí, se está vendiendo todo sobre plano. Me refiero, ¿esto ha sido siempre así? ¿O antes se vendía más una vez finalizada la obra, la gente iba, lo veía? Bueno, yo desde que estoy en este sector te diría que, bueno, en la burbuja inmobiliaria sobre plano. En la burbuja inmobiliaria sobre plano vendías a toda pastilla. Después de la burbuja inmobiliaria vendías fácilmente sobre plano, no te queda más remedio porque como decía antes no te financiaban, salvo que pues es un promotor sin financiación, pero sí que vendías un 50-60% lo que te pedía el banco. Y luego hay un punto de inflexión muy importante en las ventas de una promoción, que es el día que empiezan las obras. Te pegas, imagínate que ahora te puedes pegar comercializando una obra 12 meses vendiendo sobre plano sin poner una grúa, sin poner nada. Entonces vas vendiendo, claro, como pasen muchos, muchos, muchos meses y ese proyecto no arranque, ese proyecto empieza a quemarse un poco porque nadie se cree que lo vayas a construir. Entonces, punto de inflexión importante, que empiecen las obras, eso te da un empujón a través de ventas. Y luego cuando acabas, pues hombre, en este ciclo actual inmobiliario nosotros hemos acabado los proyectos, ahora hablo desde el 2015, con muy pocas unidades sin vender. Pero pocas son poquísimas, son proyectos de, mira, Plaza del Pilar está todo vendido. Torre Romareda, te diría que quedarían 3 viviendas sin vender. Torre Zaragoza quedan 285, quedan 4 viviendas sin vender cuando acabas el edificio. Es decir, que al final muy pocas unidades sin vender. Sin vender. O sea que eso te hablo de proyectos más grandes por acordarme más. Pero es verdad que al final estos años han quedado muy pocas. Entonces sí que yo siempre digo a nuestro equipo comercial, digo, no pasa nada, si quedan 10 o 12 cuando las acabemos las verán y las comprarán. Pero bueno, yo prefiero llegar con ellas vendidas, porque luego, pero da igual, luego acabas y te quedaban 5, te las quitan de las manos en torneo y dices, joder, ojalá hubiera tenido 20 porque encima nos hubiera vendido más caro. O sea, que quiere sacarle partido
a cualquier momento. Pero es verdad que lo que te decía, acabamos con muy pocas unidades sin vender. No sé si os pasa a vosotros lo mismo, que será que sí, ¿no? O sea, que al final Sí, aquí. principalmente los áticos. Todo prácticamente vendido, no nos entregado. Sí, sí, es que prácticamente todo vendido. Pero algo que sea, ¿verdad? Mal precio, pero las viviendas de 3 habitaciones, es que no. Sí, sí, eso se vende todo, sí. Sí, te puedes quedar los áticos, claro, en los áticos el promotor también lo ponemos como nuestro producto estrella, con lo cual tienes que encontrar al comprador estrella. Nosotros como inmobiliaria estamos comercializando obra nueva y nos pasa lo mismo pues con los áticos, pero enseguida parece que, pues lo que decías tú, ¿no? Cambiar de tipología, pues en vez de los grandes de 4 dormitorios, pasar a 3 y tampoco, a veces pues no entiendes, ¿no? Esa prisa de decir, pues modificar todo el proyecto, bueno, pues si se queda cuando lo vean y vean cómo es. Sí, lo que pasa que el problema para Sí. mí es más ese valor absoluto que te decía antes, ¿no? Si nos vamos a los 5.000 euros el metro cuadrado y el de 100 vale 500.000 Ya. y el de 70 metros pues cuesta mucho menos, ¿no? A 350.000. Pero igual, esto sí que nos pasó hace 2 o 3 años, pero yo creo que ahora, yo creo que sí. Vamos, tenemos ahora los proyectos que tenemos. Es Dices de que tamaño. sí, tenemos, bueno, en los sales del canal Arcosur tenemos varios proyectos y en Mirabueno Oliver. Y es que está la estructura y quedan 2 áticos para vender. De un edificio que está en estructura, pero es que tenemos un proyecto que la licencia todavía la tenemos sin que más adelantar su tramitación. Y tenemos casi 94 Vendido. vendidos. Nosotros estamos hablando, Ahora pero son mismo, los áticos grandes de 4, 5 dormitorios, pero que se enseguida... pasa. Pero bueno, lo encontraréis, ¿eh? Pero O sea, la verdad, lo encontraréis. Es decir, al final sí les tengo 50 chicos a ese precio que es difícil, pero cuando tienes pocos, claro, sí, claro. Eso a nosotros nos pasó, pongo ese ejemplo de Torre Zaragoza porque era un edificio muy singular. Teníamos 5 áticos, que no eran áticos, que eran chalets. Entonces decía, para un tío que quiera pagar esto, pues yo me voy a un chalet, ¿para qué me voy a vivir ahí en un edificio con 285 vecinos? Con todo lo que tiene tener 285 vecinos, ¿eh? Porque claro, y eso y lo vendimos nosotros, ¿eh? Pero digo, joder, con 285 vecinos en el mismo portal, Y porque a después 90 metros del suelo. ¿Eh? Y a 90 metros del suelo. Exactamente. Pero da igual, es que se vendían unos 5 áticos. Sí. Y a unos precios que no te lo hubieses creído nunca. Pero también es verdad que eran 5 pisos de los 5 señores, de los únicos 5 señores que iban a vivir en una planta 30 en Zaragoza, no sé por cuántos años, pero y el que más alto había vivido en una planta 18. Pues bueno, se vendieron. Sí, sí. Yo tengo 2 consultas. Una, en cuanto a la comercialización, el precio, o sea, el precio de venta varía mucho. El precio de venta que tú puedes ofrecer una vivienda varía en cuanto empieza la construcción y si es que varía, o sea, si es que varía, qué porcentaje puedes sacar una vez que ya ha empezado los ladrillos o que lo vendes desde el plano, digamos, o que lo vendes ya terminado, digamos. Y como segunda pregunta, por hacer las dos ya ahora, en cuanto a rentabilidad, dices que sí que se ha modificado mucho respecto a los años y que ahora es bastante menor que antes. ¿Qué porcentajes estamos hablando en comparación a, no sé, 2007, 2015, que nombrabas así como diferencia? Bueno, yo cuando me refería con respecto a antes, me refería a la burbuja inmobiliaria, ¿no? Vale. Donde quizás había márgenes superiores. En cuanto a la primera pregunta, sí que es verdad que el promotor, por lo general, tiende a hacer una subida de precio cuando empieza la obra. Por lo general, ¿por qué? Porque cuando empieza, en el momento actual, cuando yo empiezo la obra es porque ya me ha financiado. Con lo cual, ya veo el proyecto bastante viable y el banco, si el banco lo ve viable, es que el proyecto va a ser prácticamente seguro viable porque se han asegurado. Entonces, pues bueno, pues le puedes coger y hacer una subida un 4, un 5%, no te vas a poder ir mucho más, ¿no? Salvo que estuvieses muy barato porque decidiste salir más barato para llegar a ese porcentaje que necesitas para empezar a construir. Entonces, ahí vas a tener un salto en precio casi siempre. Casi siempre los promotores podemos hacer ahí un salto en precio porque ya no tengo tanta prisa por vender. ¿No? Es lo que antes he dicho, hay promotores mucho más agresivos en ese sentido que nosotros. Hay promotores en Zaragoza que paran ventas. Yo no vendo, sigo construyendo, ya venderé porque veo que el mercado va todavía pastilla, que hay mucha demanda. Tienes que estar súper seguro de tu proyecto y tener mucho pulmón financiero por si tu seguridad
pues se convierte en inseguridad. Pero vamos, en ese momento va a haber un incremento en el inicio de las obras, pero sobre todo por ese hito de que ya has cumplido, ahora me quedan 24 meses, una obra media, de tamaño que te va a costar 24 meses construir, tengo 24 meses para vender lo que no he vendido. Yo no voy a, o sea, como promotor no voy a tener que poner dinero, estoy financiado, con lo cual tengo el proyecto cuadrado y ya lo iré vendiendo. Y luego, la otra pregunta que me hacías, joder, ¿qué era? Me has dicho, espera, que la había Sobre hecho. la rentabilidad. Bueno, la rentabilidad en cuanto a los porcentajes, es que depende mucho de dónde hagas el proyecto, ¿no? Pero vas a ver y en qué modelo lo hagas. Pero bueno, vas a ver proyectos con rentabilidades en el 15%, llegar a 25% hoy es más complicado. O sea que, vas a ver, depende de qué metas dentro de ese modelo. Es decir, si yo en ese modelo meto mi propia gestión, mi propia comercialización, es que va a cambiar mucho los parámetros. A ver, nosotros, por ejemplo, somos gestores y comercializadores de nuestros propios proyectos, porque probablemente eso lo hacemos a otra empresa del grupo, entonces eso le penaliza a la rentabilidad, aunque nos lo llevamos dentro del grupo, ¿no? Pero bueno, mira, el otro día el del Banco Santander me decía, no, veo muchos proyectos con el 15%. Pues bueno, es que te va a marcar, hay una cosa que a ti te va a marcar sobre todo es cómo compraste el suelo y de cuándo tienes ese suelo y eso te va a marcar muchísimo la rentabilidad. Vamos, en la época de la burbuja, estar por encima de los 20% será lo más habitual y hoy es mucho más alto. Sí, sí. Bueno, decía la estimación del coste, lo que comentaba de que no tendremos muchas opciones con el precio, ahora tenemos alguna más, pero tampoco tan irracionales como las de antes para poder absorber esas desviaciones en coste, ¿no? En cuanto a la negociación y compra del terreno, pues bueno, como os decía, cuando esto cambia a fondos de inversión y al Sareb, pues bueno, la verdad es que la forma de comprar el suelo cambia completamente. Cuando comprabas al terrateniente era otra historia. O sea, la verdad es que había que empatizar mucho con los vendedores, transmitirles la confianza de que ibas a ser un buen pagador y demás. Y hoy, pues bueno, te vas a un entorno mucho más profesional, mucho más financiero cuando aparecen estos nuevos jugadores en el mercado, ¿no? Sí que es verdad que aparecen formas de compra mucho más creativas. Probablemente el terrateniente era menos confiado y lo que quería era vender su suelo y cobrar. Y entonces, pues bueno, aparecen opciones de compra con plazo para poder precomercializar. Yo hago una opción de compra en la que pago un precio por la opción, pero no pago el precio que ya he fijado, ya lo pagaré y me dan 1 año, 6 meses, 9 meses para empezar a vender el proyecto. Y entonces, pues bueno, eso me va a garantizar que si es viable, acabo formalizando la compra y si no es viable, pues pierdo lo que he pagado como opción de compra y abandono el proyecto, ¿no? Compras con pagos aplazados y condiciones resolutorias por si no termino de pagar. Hay diferentes modalidades y bueno, pues la entrada de los fondos de inversión también hizo en un momento, yo creo que ahora igual un poco menos, también hizo en un momento dado que los fondos de inversión cuando irrumpieron con fuerza pues eran grandes compradores de suelo, pagaban más que lo que pagaba el propio promotor y eso nos hizo que tuviésemos menos accesibilidad al suelo los promotores, ¿no? Aquí hemos tenido casos en Zaragoza como un propio AEDAS que llegó un momento que se ha hecho con una importante cartera de suelo porque se ha dedicado a comprar, que ha acabado comprando a propios promotores que han dicho, oye, toma el suelo, si vienes agresivo a comprarlo, te lo vendo y harás tú el proyecto, ¿no? O sea, eso lo hemos notado mucho en el sector. Luego hay otra parte también muy bonita de la promoción, que es el encargo del proyecto. Cuando he hecho mi estudio de viabilidad, ya vemos que el proyecto nos cuadra, pues encargamos el proyecto a los arquitectos para acordar las 4 nociones. Seguro que veréis en otras sesiones del MERIN. El proyecto de arquitectura, básicamente, se define el proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra, cuando los arquitectos ya estás construyendo y van a hacer esas supervisiones de obra. Durante este nuevo ciclo inmobiliario también hemos cambiado las formas de contratar a los arquitectos, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues que también hemos hecho encargos a éxito. En la época de la burbuja inmobiliaria no existían, es decir, que igual que nosotros arriesgábamos para ver si ese proyecto salía adelante,
le pedíamos al arquitecto que arriesgase y si el proyecto no salía, pues el arquitecto perdía su trabajo y si el proyecto salía, evidentemente, él sacaba también su trabajo y sus honorarios adelante. Pues esto también lo hizo ese nuevo ciclo inmobiliario del que vivimos. A ver, esto es una pérdida. Vale. Luego pasamos a la comercialización, que este sí que es un momento evidentemente importantísimo en la promoción, ¿no? Para conseguir que el proyecto sea un éxito, lo que tenemos que hacer es conseguir vender las viviendas que hemos diseñado y donde las hemos diseñado, ¿no? Entonces, pues bueno, tienes que ir a los principales hitos que tenemos, pues la definición de tarifas, preparar tus borradores de contratos de reserva y compraventa. Aquí también hemos visto muchas variaciones, ¿no? Nosotros somos promotor puro, no hemos hecho nunca cooperativas ni comunidades ni demás. Y entonces, bueno, pues como promotor siempre nos hemos tenido que adaptar un poco a los tiempos con nuestro modelo de contrato. ¿A qué me refiero? Pues claro, los contratos de reserva antes eran unos contratos de reserva muy básicos en los que el cliente hacía una reserva, pagaba una cantidad y ya no le ibas a llamar hasta que firmases el contrato de compraventa que coincidía con el momento en que tienes licencia de obras y que vas a empezar las obras, ¿no? Nosotros los hemos intentado siempre casar. ¿Qué nos pasó? Pues que empezamos cuando empiezan a incrementarse los costes de construcción. Pues hacemos contratos de reserva en los que ya metemos una cláusula de que podremos resolver el contrato unilateralmente el promotor si se disparan los costes de construcción. O sea, esa cláusula la venimos metiendo pues desde hace ya 4 años. Cuando hubo ese pico dijimos, ahí va la cláusula. Y otra que también metemos, evidentemente, es una que va condicionada. Siempre, yo creo que esta la utilizamos muchos promotores. La de que me dé licencia, evidentemente, si me dan licencia la puedo resolver unilateralmente y le devuelvo el dinero que usted me ha dado. No le voy a devolver el doble ni nada, lo que me ha dado. Y luego otra vinculada al porcentaje de ventas. Si no alcanzo este porcentaje de ventas hasta esta fecha, también puedo resolver unilateralmente, ¿no? Es decir, tener esas salidas por si el proyecto no es exitoso. Porque claro, tú puedes tener un proyecto que has vendido el 40% de las viviendas, que ves que lo tienes que abandonar, pero tienes a un 40% de señores que te han comprado una vivienda, que te pueden exigir que la construyas, ¿no? Pues bueno, pues durante la evolución del sector hemos tenido que ir adaptando los contratos para tener nuestras vías de escape, ¿no? Es verdad que igual que os digo eso, tengo que decir que nunca hemos aplicado una vía de escape por costes de construcción, no hemos aplicado una vía de escape por porcentaje de ventas y tampoco por tema de licencia en el ciclo actual, en el 2015. O sea que al final, pues bueno, pero es importante tener esas salvaguardas en tus documentos. Por supuesto, cuando pasas al contrato de compraventa, es verdad que aquí ya minoras muchas de esas cláusulas porque ya vas a construir, porque has dado el préstamo hipotecario y ya está. O sea, es verdad que también nosotros no nos... o sea, en el mercado yo creo que ha sucedido, a nosotros no nos ha pasado, no nos pilló cuando se produjo el cambio de los costes de construcción en proyectos que están a medio construir, pues bueno, pues pudo haber algo de problemas. Es difícil pedirle en ese momento al cliente que pague más dinero. Habrá habido casos seguro. O otros en los que cuando vas a empezar a construir te das cuenta de que las viviendas cuestan mucho más construirlas que por el precio que las vendiste, ¿no? A nosotros no nos ha pasado, sí que ha habido casos, el mercado me consta y bueno, pues lo tienes que afrontar o ver cómo resuelves contratos o pedir o cambiar precios al comprador. La que esto fue un momento muy puntual para que os hagáis una idea en este nuevo ciclo cuando tuvimos ese incremento de los precios. Y igual aquí Mario nos puede ilustrar algo más. Nosotros solo hemos hecho una obra, con libros abiertos con la constructora. Una. Eso, una. Yo dije, y es verdad que no era nuestra, era de un fondo. Yo creo que si llega a ser nuestra, no la hacemos, no nos atrevemos. Es verdad que tuvimos la suerte de que era un fondo. O sea, era libros abiertos, pero hicimos una regla que era +7 y -7. Es decir, hasta el +7 tenía que aguantar el constructor, hasta el -7, claro, que podían bajar los precios, él se llevaba ese margen y a partir de esos dos topes empezábamos a hablar de aportar o compartir, ¿no? Pero es verdad que luego nosotras todas las demás las hemos hecho siempre a precio cerrado. Luego te aparecerán cosas, ¿no?, en la obra, pero siempre a precio cerrado. Claro, es que tiene mucho riesgo para un promotor hacer algo a precios abiertos, porque tú ya has vendido. Por lo que os he explicado antes, cuando tú construyes ya has vendido, con lo cual ya sabes lo que vas a facturar.
Lo que no puedes dejar abierto es cuánto te va a costar. Pero es verdad que hubo un momento que, joder, las constructoras no querían cerrar muchas de las partidas. O sea que eso se notaba. Bueno, eso en cuanto a los documentos. Luego, pues evidentemente, dependiendo del volumen o no del proyecto, tendrás que pensar qué publicidad vas a hacer, dónde te vas a anunciar, qué canales vas a utilizar de comercialización, qué seguimiento vas a hacer de la comercialización. Hoy, evidentemente, todo esto también ha evolucionado mucho con el marketing digital, ¿no? Bueno, esto era lo que os he venido contando antes, o sea, podía las reglas de tener la licencia y demás. Me anticipo y lo cuento antes de llegar. Pero bueno, ahora decía, estamos en la parte de la campaña publicitaria, pues bueno, pues nosotros solemos trabajar con varias agencias con las que diseñamos el concepto publicitario, identificamos los canales de comunicación, ¿no? Antes se hacía mucha publicidad offline, es decir, periódicos, medios no digitales, por decirlo de alguna forma, y ahora, pues bueno, basado en todo, pues hay muchísima derivación a todo lo que sea marketing digital, marketing online, redes, TikTok, todo. Es decir, evidentemente, donde hoy la gente, en lo que ve la gente es donde te tienes que anunciar, ¿no? No os voy a decir nada nuevo, por supuesto, portales especialistas, sobre todo Idealista, que yo creo que es el líder del mercado inmobiliario y en el que tienes que, si tienes un proyecto, tienes que estar para que te vean Idealista, que te entren contactos y que puedas ver. Y sobre todo eso, nosotros, aunque hacemos muchísimo digital, seguimos manteniendo muchas cosas físicas, como puede ser de vez en cuando circuitos de MUPIs, vallas, cosas varias que, bueno, pues cuando tienes un proyecto grande y necesitas venderlo a una determinada velocidad, pues tienes que hacer esfuerzo e invertir en publicidad, ¿no? Para que te conozcan. Sí que es verdad que yo siempre digo que al final, cuando haces todo el seguimiento de por dónde te viene la gente, lo que más gente te trae es tu propio solar. Que la gente ve tu solar, ve tu valla, ven que ahí se va a construir un proyecto. Es decir, para la gente eso se identifica mucho más rápidamente que si veo un MUPI, que son estos carteles que veis por la ciudad que eran cambiados digitales, que antes eran estáticos. Pues bueno, pues tienes que ver, tienes que tener el tiempo de captar de que es un proyecto de vivienda, si está al lado del AVE o está en Miralbueno o está en Arcosur. Si ves el solar con la valla en el sitio, sabes que ahí se va a construir y es donde lo que te suele generar un mayor número de contactos. Canales de comercialización, os lo comentaba antes, venta directa del promotor, ese es nuestro caso, tenemos nuestro propio equipo comercial y comercializamos las viviendas y es verdad que también existe la venta a través de intermediarios inmobiliarios. Nos comentabas tú tu ejemplo de que vendéis viviendas de obra nueva o haces el mixto. Nosotros hemos tenido proyectos donde vendemos nosotros y hemos colaborado con algún intermediario para que nos eche una mano en comercializar, ¿no? Seguimiento de la comercialización, pues bueno, pues hoy es muy importante, siempre lo ha sido, pero es muy importante hacer un buen seguimiento y sobre todo que hoy la tecnología te permite seguir muchas cosas, ¿no? Desde si tú vas recogiendo toda la información, por qué tus clientes compran o no compran, qué es lo que les gusta o no, vas a poder tomar decisiones mucho más fácil, aplicar medidas correctoras, lo que os decíamos antes, cambiar un proyecto sobre la marcha si necesitas cambiarlo para poder vender. Es muy importante obtener cuanta más información posible de los clientes potenciales de cara a enfocarlo también no solo a ese proyecto que estás haciendo, sino a los futuros proyectos. Toda esa información es importante tenerla y controlarla, ¿no? Eso en cuanto a esa parte de la comercialización, pues lo que habéis visto, ¿no? Desde que pongamos el proyecto en la calle hasta que nos pongamos a venderlo y que te vas a pegar 2 años y nosotros hacemos un plan de medios con las inversiones que vamos a hacer en publicidad durante todo el periodo de la promoción, que luego iremos ajustando. Pero en nuestro plan de viabilidad hay una cifra determinada para publicidad y la repartimos entre todo ese periodo. Si no nos la gastamos todo, es buena noticia porque hemos vendido más rápido de lo que esperamos. Y si nos la gastamos es porque tenemos que seguir reincidiendo y haciendo publicidad para darle notoriedad a esa promoción. Luego viene la parte de la tramitación de la licencia urbanística. Esta parte ya no es tan agradable como otra, no es tan agradable porque evidentemente es con lo que tropezamos muchos promotores con la administración, ¿no? El tiempo que nos lleva lo que toca pelear con la administración para agilizar los plazos, ¿no? Es verdad que es un trámite que es puramente administrativo. Si tú presentas un proyecto y cumple con lo que establece el Canon General de Ordenación Urbana,
te tendrían que dar licencia. No hay vuelta de hoja. No estoy haciendo nada que no se pueda hacer y que no esté contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana, pero es verdad que luego entran las interpretaciones subjetivas y interpretaciones de un técnico que puede interpretar lo contrario a otro y las cosas se atascan, ¿no? Entonces, yo siempre digo, resulta muy difícil estimar en qué plazo vas a obtener una licencia de obras, que es muy difícil saberlo. Es verdad que además casi siempre te vas a equivocar y te va a costar más tiempo del que has estimado. Y bueno, hay verdad que alguna vez tienes algún caso de que te la conceden más rápidamente, pero lo general es tardar y bueno, yo siempre lo digo con el tema de los ayuntamientos, porque pasa en muchos ayuntamientos, el de Zaragoza tampoco es un ayuntamiento fácil en la concesión de licencias, pero que es un mal endémico, porque da igual quién lo gobierne. Yo, desde luego, como profesional del sector de la promoción, he vivido todo tipo de partidos políticos llevando al ayuntamiento y los plazos de licencia han sido siempre malos. Es decir, que da igual, ni uno lo soluciona ni el otro no lo soluciona. Es decir, al final los políticos no son los que conceden las licencias, es el equipo técnico que tiene que firmar el informe, decir que tu proyecto cumple y bueno, pues la verdad es que nunca ha sido muy ágil y ahora, pues bueno, yo creo que los ayuntamientos también afrontan el mismo problema que tenemos en las empresas y es que hay menos disponibilidad de mano de obra, hay menos arquitectos que quieren ser arquitectos municipales y esto, pues bueno, pues retrasa. Sí que es verdad que se ven iniciativas por parte de los ayuntamientos. La Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado una idea, que sí es una realidad de momento, que es la licencia express. Y bueno, pues cosas para intentar agilizar los plazos. Si tenemos un problema de que no hay viviendas en España, pues claro, tendremos que pensar si uno de los cuellos de botella es la tramitación, intentemos agilizar ese problema, ¿no? Igual es más fácil de combatir que otros, como el de la capacidad constructiva, que igual va a ser más difícil incrementar la capacidad constructiva, pero el de agilizar las tramitaciones debería de conseguirse. Por eso la licencia de obras te da más de un quebradero de cabeza, ¿no? Cuando tenemos el proyecto de ejecución es el momento en que vamos a poder pedir el presupuesto real de obra y ahí es donde vamos a poder comprobar si encaja con lo que hayamos previsto o no encaja. Yo creo que ya cuando los promotores tienen experiencia nos suele encajar casi siempre, pero bueno, nos ha llevado a nuestra curva de aprendizaje. Como decía antes, nosotros ahora en la época de la burbuja inmobiliaria aún gestionábamos directamente algunos gremios. Es decir, cogíamos a un contratista principal y gestionábamos 4 o 5 gremios que eran afines a nosotros. Desde el nuevo ciclo cambiamos el chip y dijimos, todo ya es mano, está en la constructora, si puedo pedirle que coja a mi instalador de climatización o a mi instalador de fontanería o al de la carpintería interior lo haré, pero da igual. El problema que sea del constructor, que no nadie... O sea, si tú al final llevas a un contratista principal y 5 gremios, el día que tengas problemas con el retraso no vas a saber quién es el culpable, porque todos se van a echar las culpas de unos a otros. Si algo esté por delante, va por detrás. Decidimos, nos vamos a llaves mano, metimos la postventa dentro del llaves mano para gestionarlo todo con la constructora e intentar quitarnos el peso de esa parte de la obra, ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante es que tengas un buen equipo técnico que supervise la obra, al margen de que tú tengas parte técnica dentro de tu propia empresa, dentro del promotor, y luego, por supuesto, tienes unos arquitectos, tienes un director de ejecución que los has contratado para que velen porque la obra se haga como está en el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que aquí muchos promotores dejamos de gestionar gremios. Habrá algunos que lo seguirán haciendo. Nosotros en el contrato aún ponemos la cláusula de que podemos quitar el 15% de las partidas al constructor, pero es que ya no lo hacemos. Ya no lo hacemos porque, como decía antes, se acaba convirtiendo en un lío. En cuanto a la financiación del proyecto, pues bueno, pues como os decía, una vez que desde la etapa inicial tú le vas enseñando al banco el proyecto, el banco te dirá, pues oye, me gusta este proyecto, te empezará a decir cuando lleves X comercialización, te lo estudiamos y demás, empiezas a compartir información con ellos y hasta que ellos te confirman que te van a dar la financiación. Hoy la financiación, la verdad es que, así como os decía, que pasamos unos años desde el 2010 hasta el 2015 volvieron a empezar a financiar proyectos, pero ahora ya hoy tienes a las entidades muy proclives a financiar. O sea que hoy tu problema en un proyecto no es que no te lo financien. Hoy probablemente en cualquier proyecto vas a poder elegir entre más de una entidad financiera porque las entidades financieras
quieren estar en el mercado inmobiliario porque es un mercado muy controlado, no tiene nada que ver con antes y porque ahora pues, bueno, están con los niveles de tipo de interés donde ellos también ganan dinero, ¿no? Según la entidad financiera, pues por otras partes técnicas que creo que también dais en otras sesiones del MERI, pues bueno, te harán firmar la división horizontal y la distribución hipotecaria en un momento u otro del proyecto. La división horizontal, diciéndolo rápido, es cómo conviertes ese solar en las viviendas que va a haber y lo inscribes en el registro, y la distribución hipotecaria, cómo repartes entre todos los inmuebles la hipoteca que te ha dado el banco y que luego en la que se subrogarán los que quieran subrogarse los compradores cuando compren tu vivienda. Como os decía al principio, la mayoría de las entidades financieras te harán firmar con una empresa de Project Monitoring, cada entidad financiera tiene sus empresas afines y a partir de ahí, pues bueno, empiezas el Project Monitoring, que como yo aquí lo defino como una herramienta establecida por las entidades financieras, se dedica a revisar y controlar, asegurando de que sobre todo que el capital que te da el banco vaya destinado al proyecto, exclusivamente, ¿no? Entonces, pues bueno, son muy rigurosos con todo. Yo siempre decía, joder, ni nosotros los promotores íbamos recopilando los seguros de todo el mundo y ellos te piden el seguro hasta del conserje que contratas para que esté vigilando la obra. O sea, el Project Monitoring, la verdad es que hace un trabajo súper exhaustivo para que todos los papeles del proyecto estén en regla. Entonces, hacen dos etapas, hacen un informe inicial. Este informe inicial es el que es necesario para poder firmar el préstamo hipotecario. Hacen un informe inicial del proyecto, recopilan todos los presupuestos, todo lo que tú le presentas, con el máximo detalle y desglose. Y luego, ya a partir de ese momento que empieza la obra, van haciendo un informe mensual donde ellos van recogiendo el avance de obra, las facturas. No solo se preocupan de que el capital que a ti te da el banco se destine a pagar solo gastos de la promoción, sino que la constructora paga a los gremios que ellos contratan. Lo que van a hacer es que ese dinero llegue hasta la última línea de a quien le tiene que llegar. No haríamos nada si nosotros le pagamos a la constructora y la constructora no paga a los gremios, pues ellos también, para que la constructora reciba el dinero, tienen que ir certificando cada mes todo lo que ha ido pagando a los gremios que contrata para la obra. Y bueno, lo que os decía aquí, o sea, certificarán que se producen los pagos en la cascada hacia abajo, ¿no? Y bueno, pues al final el objetivo, dotar a la promoción de la máxima transparencia y seguridad financiera, que yo creo que se ha logrado y que bueno, pues que aunque hablando mal y pronto nos parezca un coñazo alguna vez a los promotores, pues, bueno, pues es por algo por lo que tenemos que pasar todos los meses y que nos permite a nosotros mismos repasar nuestro propio proyecto. Cuando llega al final de obra, que también es un momento interesante, el equipo comercial se empieza a poner nervioso porque hay que entregar las obras. O sea, ahí es donde se firma el final de obra. El final de obra te lo certifican primero la dirección facultativa de la obra y luego hay que llevarlo al notario y elevarlo a público. Y bueno, pues luego, según cuando hagas la obra nueva, la visión horizontal, pues todos los trámites registrales y la autorización municipal. En el caso de Aragón, pues bueno, solo es la primera ocupación, que además se puede hacer por declaración responsable, es decir, no tienes que esperar a que te conteste el ayuntamiento, tú presentas la declaración responsable, el responsable de cumplir con todo eres tú y te puedes poner a escriturar viviendas. Nosotros, por proyectos que hacemos en otras comunidades autónomas, pues te vas a comunidades como Cataluña, necesitas cédula de habitabilidad, que van a tardar como mínimo 45 días en dártela y solo te empezarán a contar esos 45 días desde que acabas la obra. Tienes otras comunidades que pasa lo mismo, ¿verdad? Que aquí en esa parte somos privilegiados, porque la primera ocupación, como te decía antes, no tienes ni que esperar y te puedes poner a entregar las viviendas, ¿no? En Aragón se han agilizado mucho. La cédula de habitabilidad existía en la época de la burbuja inmobiliaria y ahora no existe. Sí, sí. Y la primera ocupación con la declaración responsable, pues bueno, se ha agilizado muchísimo. Y luego, pues bueno, pues llega la parte de escrituración y entrega de viviendas. Es verdad que el promotor, en cuanto podemos escriturar, nos gustaría poner en fila a todos los compradores en el notario y ponernos a escriturar. Esto también cambió con los años anteriores porque, bueno, antes podía ser más rápido, pero ahora tienes que pasar por lo que estableció la Ley de Crédito Hipotecario del 2019, en que, bueno, le tiene que hacer el banco la oferta
al comprador, el banco le notifica esa oferta al notario, desde que el notario recibe esa notificación que ha hecho el banco al cliente, tiene que citar al cliente, levantar un acta notarial en la que le explica las condiciones que le va a dar el banco y entre todo eso tienen que pasar 10 días hasta que ese cliente pueda escriturar. Es decir, se ha introducido un proceso intermedio que te dilata un poco la firma de las escrituras. La verdad que es un proceso que lo que se ha hecho es para intentar que a ningún cliente le engañe ningún banco. Es decir, que al final, porque bueno, eso es un poco ilógico, pero que el notario le explica las condiciones y el cliente dice que las ha entendido, ¿no? El notario levanta un acta con esa explicación que le hace al cliente y luego, en función desde que le llega la notificación al notario por parte del banco, cuentan los 10 días para que podamos escriturar el promotor. O sea que tienen que pasar esos 10 días. Acta notarial que os decía, los 10 días para escriturar. Y luego el comprador, cuando compra, tiene diferentes posibilidades. Subrogarse al préstamo con la entidad financiera que nos ha financiado al promotor, en las condiciones que le dé la entidad financiera. Financiarse con otra entidad. Puede decir, oye, si a ti te ha financiado Ibercaja como promotor, yo me prefiero ir con la entidad que sea, con el Banco Santander o con quien quiera, o comprar con recursos propios, que cada vez hay más compradores que no se financian y pagan con sus propios recursos la vivienda. Luego llega el momento de la postventa, ya hemos escriturado, ya hemos entregado las viviendas y nos encontramos por la parte de la postventa, ¿no? A mí sí que me gusta decir que yo creo que se ha convertido en una de las etapas más complejas de la promoción inmobiliaria y no porque se construya mal, ¿no? Sino que al final, pues bueno, pues al final la construcción no deja de ser un trabajo relativamente artesanal, ¿no? Que al final lo acaba una persona, varias personas y entonces, pues bueno, pues puede haber ciertos defectos, ¿no? Entonces, pues bueno, entre eso, la intercomunicación que hay en los compradores, los foros que se organizan entre los compradores, pues bueno, hay muchos factores que han hecho que la postventa se haya hecho mucho más complicada, ¿no? Lo mejor, como os decía antes, ya ves mano con la constructora, yo creo que esto lo hacemos casi todos, sobre todo porque el constructor es responsable, ¿no? de darnos la garantía para la postventa. Y es verdad que muchas constructoras lo ofrecen con un valor añadido, pero da igual. Es decir, están obligados por ley a responder. Aquí lo importante es que la constructora sea ágil en la postventa, porque o sea, lo que más desgasta a un comprador es tener X defectos y que no se los vayan a arreglar. Eso es lo que más le va a suponer la batalla con el promotor, ¿no? Sí que es verdad que cuanto más externalices como promotor, mejor, porque además el cliente acaba siendo, como es normal, muy pesado. Y si hoy no me lo has hecho, te llamo mañana, el otro día, el otro día. Es verdad que las reparaciones no son automáticas, o instantáneas, perdón. Pero sí que es verdad que, bueno, pues cuanto más externalices, mejor, o cuanto más automatices, mejor, ¿no? Luego os contaré cómo nosotros hemos ido automatizando la parte de la postventa, ¿no? Hasta aquí con las etapas de la promoción inmobiliaria, que bueno, pues las he querido contar un poco de forma generalizada, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta con respecto a etapas de la promoción inmobiliaria, alguna otra cosa que hayáis visto, algo que... Nosotros tenemos siempre problemas también con Endesa. Sí, eso lo tendría que meter también. Es un En problema. el reto con Endesa. Otras veces se ha dicho, ese es un problema. Es verdad que yo lo digo siempre, yo digo siempre, joder, parece mentira que en el siglo XXI un negocio tenga que confiar su arranque en una compañía eléctrica. Pero vamos, porque tú lo dices con una promoción, y es verdad, todos sabemos lo que las promociones, ¿verdad? Que al final es un milagro que llegues al final de hora y tengas luz. Y es un milagro. Entonces, ahora, con lo grave que esto es, porque tú has podido cumplir en tu plazo de ejecución de vivienda que tenías pactado con los clientes, que la constructora te ha cumplido, de repente te encuentras que no tienes luz. Y además cada vez es más una impotencia, porque te diriges a un ente que ya no están las personas. Yo recuerdo hace años te veías con los de esa distribución y más que menos el problema existía, pero no era tan grave como ahora, ¿no? Entonces es verdad que llega ese momento que, joder, esto afecta a cualquier tipo de negocio. Nosotros que nos dedicamos también
a negocios de hostelería, es que hay negocios que no los puedes abrir con la obra terminada, con todo montado, con la gente contratada, porque no tienes luz. La gente no entiende que, para que os hagáis una idea de los que no estéis en este sector, si lo pusieseis en las etapas de la promoción, cuando están redactando el proyecto ya pedimos las condiciones de suministro a Endesa. Las condiciones de suministro es que tú le dices a Endesa que vas a hacer X viviendas, que necesitas tanta potencia de kilovatios y ellos te van a decir desde dónde vas a coger la luz. O sea que 2 años antes, 2 años antes por lo menos, antes de empezar la obra se lo dices. Es que da igual, luego tienes que ejecutarlo. Como siempre les va a quedar una parte a ellos que tienen que conectar. O siempre tienen que conectar. Hagas un centro de transformación o no, siempre te van a tener que dar tensión. Pues bueno, es verdad que esto es lo que más, valga la redundancia, tensión genera en un proyecto. O sea, tú ya estás construyendo tu proyecto y estás pensando en cómo va la parte eléctrica para ver si vas a llegar o no. O sea, porque es que no hay, y eso el cliente no lo entiende. Claro, el cliente no lo entiende y cada vez, lo peor es que cada vez se ven más proyectos que escuchan, no, pues tal promotor lleva 5 meses con la obra terminada y no ha podido escriturar. Entonces nos pueden, encima, es que a Endesa, no sé, tampoco sé si le ha demandado a alguien o no, pero digo, claro, los promotores, como tenemos otro proyecto, le vamos a tener que pedir condiciones de suministro y demás, porque tampoco es un agente con el que deba enfrentarme. Pero bueno, es verdad que es una posición incómoda y que sorprende mucho, ¿no? Pero aquí es Endesa, en otras comunidades autónomas será Iberdrola, es decir, son los que tienen la red eléctrica de cada zona, ¿no? Es decir, luego el cliente contratará con la compañía que quiera, pero quien te da la luz, quien nos da la luz a los promotores en Aragón es Endesa, que es la propietaria de la red. Y la verdad es que, bueno, es un problema, es verdad. Mira, sé, no lo he contado y es un problema. Nosotros ahora en el proyecto que decía antes que tenemos que acabar en diciembre, ya se ha acabado toda la obra de la media y la baja y digo, uff, qué bien vamos en este proyecto con la luz. Pero bueno, luego llegará el convenio de prisión, llegará algo donde se atascará o les contratan a ellos mismos la obra y vienen ellos mismos y te dicen, no, está mal hecha. Y dices, no, pero que te la contratar a ti. ¿Qué me has hecho tú con una contrata tuya, no? Pero es que estos cables no tenían que haber ido por aquí, ya no entiendes nada. O sea, es un tema al que es mejor no dedicarle mucho tiempo, sino solo manejarte para ver cuándo puedes tener. Sí que es verdad que es otra de las partes complicadas. Bueno, si entramos en ese punto que teníamos también en la presentación, que es la digitalización de la promoción, a mí sí que me gusta poner este teléfono antiguo y luego poner un iPhone, porque es verdad que el sector inmobiliario, bueno, el sector inmobiliario, la promoción de obra nueva hemos sido muy arcaicos, ¿no? En la parte de digitalización hemos sido un sector como muy tradicional hasta hace pocos años y bueno, pues luego es verdad que ahora sí que se ha ido produciendo una evolución importante, ¿no? Que todos en nuestras empresas habremos ido aplicando, ¿no? ¿Y cómo le ha afectado? Pues claro, yo me acuerdo de cómo se proyectaban antes los proyectos con CAD y con unos planos básicos a evolucionar a las nuevas herramientas como el BIM, donde ya los arquitectos levantan el edificio cuando lo proyectan, con todas sus instalaciones dentro. Claro, antes cuando lo hacías en esta dimensión, pues se podían equivocar con los tamaños de los patinillos, pues ahora evidentemente se reducen muchísimo los errores porque la tecnología les permite hacer el proyecto ya de esta forma, ¿no? ¿Qué nos ha permitido en las ventas? Pues bueno, pues muchísimas cosas, ¿no? Esto ya tiene muchos años, que son todas las infografías que se hacen de las viviendas, generar recorridos virtuales, visitas de 360 grados, visitas a través de realidad virtual, realidad aumentada. Hemos visto de todo. Es verdad que las visitas por tecnología gaming, toda la tecnología se ha aplicado para poder enseñar las viviendas y ayudarnos a vender, ¿no? Ahí me gusta mucho la parte de la infografía porque ha tenido también una evolución bestial. Es decir, la calidad hoy de las infografías es bestial. A mí siempre me gusta, yo os he puesto Torre Zaragoza, para mí lo que me gusta es pones la infografía y la foto del proyecto real y es que al final, pues bueno, pues las coincidencias son casi todas, ¿no? Menos la grieta y el repaso que te pida el comprador, pero es verdad, o sea, los proyectos, el tío que te lo hizo ya con el proyecto te levantó el edificio en una infografía y entonces ya por lo menos, ya que vendes en plano, le puedes vender al señor cómo va a ser su edificio, ¿no? O el caso de Torre Zaragoza, ¿no? Es igual, pues al final, pues bueno, pues tienes la infografía y tienes el edificio cómo se ha construido, ¿no? Pues decía que había, tenías las infografías de 360 grados, tiene las visitas virtuales, que al final se utilizan, pero yo creo que al final han encajado menos, ¿no? Han sido más
una moda, luego pues, tenías que tener los dispositivos adecuados para manejarlas bien y moverlas. Nosotros luego nos hemos centrado más en tema visual, tipo infografías y vídeos, que en recorridos virtuales y soluciones similares. Pero bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿Qué hemos digitalizado nosotros o qué procedimientos hemos ido digitalizando en nuestro proceso de venta de las viviendas? Bueno, siempre me gustó, a raíz de una presentación que me tocó hacer con ESIC, me gustó poner el logo de Amazon al ladrillo porque es algo tan moderno con algo tan tradicional como somos en nuestro sector, que a poco que digitalicemos parece que hemos hecho mucho, ¿no? Nosotros digitalizamos nuestro programa de personalización de viviendas, se llama Designa 14 y que la gente puede personalizar hasta 14 puntos su vivienda, y lo que hicimos pues, fue utilizar una plataforma donde el cliente personaliza la vivienda desde su casa. Él entra, ve las opciones que le ofrecemos en los 14 puntos, las va eligiendo, las va cerrando, las deja seleccionadas y esa selección le genera un archivo PDF con todo lo que ha elegido, y ese archivo, en el momento que le da el OK, nos llega a nuestra oficina, lo recibimos, lo firmamos, nos lo firma él y deja la personalización. Es verdad que dentro de los 14 puntos hay uno que es la distribución que no puede hacer desde su casa. Lo que sí que hacemos es, les citamos a los clientes, les recibimos con un técnico de nuestro equipo y con una persona del departamento comercial, y él ya nos dice si quiere que le quitemos un tabique, no, que le cambiemos algunas instalaciones, y esa es la única parte que queda por fuera del proceso de personalización, que luego la tiene que hacer. Luego hay clientes que nos piden venir a nuestra oficina a hacerlo en el ordenador de la comercial porque dicen que en su casa se lía, pero el que no quiera pisar nuestra oficina no tiene ni que pisarla, personaliza la vivienda y nos manda su personalización, que es la que vamos a dejar firmada, ¿no? Entonces, la verdad es que es una plataforma que seguimos utilizando, que nos ha venido muy bien porque los que estáis en el sector, pues sabéis que la parte de personalización de las viviendas se puede hacer muy larga y lo importante es cerrarla cuanto antes con los clientes para poderla llevar a obra y que la constructora nunca te pueda achacar que los retrasos de obra son por tus personalizaciones, ¿no? Nosotros sí que incluimos las personalizaciones dentro de los contratos de obra con la constructora, pero ellos nos marcan los hitos de hasta cuándo les podemos llevar las personalizaciones. Puede, si se lo queremos llevar después de esa fecha, nos lo van a cobrar y nos van a decir, oye, sí, sí, que ahora te lo hago, pero mira, no, está fuera de lo que teníamos pactado en contrato. Entonces sí que aprendimos, porque hemos metido mucho la pata en la personalización. El problema de dar personalización es que por mucho que le des al cliente le parece poco. Y cuanto más le das, menos le parece, ¿no? Porque al final el tío se queda hacer su casa entera y entonces tú tienes que intentar ajustarlo lo máximo posible, porque si no al final haces una promoción de 75 viviendas, lo que nos pasa en los puntos de Mareda, y es que yo creo que no había dos iguales. Entonces, todo eso hace complejo, el proceso constructivo hace complejo la supervisión por tu parte para que no metas la pata en las personalizaciones, y sobre todo que el cliente, como le dieses mucho tiempo para decidir, pues es que así somos las personas, cada semana cambiamos, ¿no? Ahora esto que quería aquí no lo quiero aquí, entonces nosotros les acotamos en una fecha, si en esa fecha no nos han contestado, la vivienda como está en proyecto, y bueno, la verdad es que hemos conseguido paquetizar bastante esta parte de personalización de viviendas. Entonces nosotros dejamos personalizar, como decía, hasta esos 14 puntos. Esto es un tema que va sin coste, o sea, la mayor parte de las alternativas van sin coste, pero también ofrecemos algunas con coste para el cliente si queda algo más especial. Pero ya os digo que no lo consideramos como una parte que sea negocio para nosotros. Es decir, el negocio del promotor no va a estar en la personalización, sino que puede ser un inconveniente, pero sí que es verdad que es más posible con el cliente, vas a ser más atractivo, ¿no? ¿Qué hemos hecho también? Pues, en el tema de postventa, pues bueno, nosotros en la parte inmobiliaria trabajamos con Prinex, que ahora en gestión común también lo tenéis, ¿verdad? No sé si vosotros también lo tenéis. Pues yo creo que nos asustó tanto cuando nos iba a tocar entregar Torre Zaragoza que dijimos, nos vamos a tener que lanzar a tener algo organizado, porque hasta ese momento trabajábamos con los típicos Excels cruzándonoslos con la constructora, ¿no? Pero al final los Excels, cuando hay tres partes en un Excel, que es el cliente, la constructora y el promotor, pues al final las actualizaciones se pierden. Entonces la verdad es que nos lanzamos al tema de la app de postventa de Prinex y la verdad es que nos ha funcionado.
también lo metemos en contrato y le decimos a la constructora que va a tener que llevar la postventa a través de nuestra app de Trinex. Y bueno, pues en esta app está el cliente, está la constructora y estamos nosotros supervisando. Pues bueno, lo que hacemos con ellas, que lo que evidentemente no está en la app de Trinex no existe como postventa. Y bueno, es verdad que te va dejando registrando todo. O sea, que también le das un arma arrojadiza al cliente, porque con su móvil en su casa puede empezar a hacerle fotos a todo y subiéndolo todo a la app. Da igual, luego del otro lado llegará la constructora, le irá rechazando lo que le tenga que rechazar, aceptando lo que le tenga que aceptar. Pero bueno, pues al final te encuentras con una herramienta muy potente que a nosotros la verdad es que fue un acierto. O sea, al principio, esto siempre tienes barreras de implantar este tipo de apps y demás, pero nos ha sido súper útil. Y ya te digo, y a las constructoras les ha gustado, ¿no? Entonces, pues bueno, queda todo registrado, estos son unos pantallazos y quedan todas las fechas de cuando entra la descripción. La verdad es que además Trinex la ha ido mejorando en cuanto a funcionalidades y está muy bien. Luego, ¿qué hacemos también? Pues bueno, pues lo que haréis todos, ¿no? Pues tenemos un CRM potente para el seguimiento de todos los leads que nos entran. Los leads son los contactos que nos entran preguntándonos por alguna de nuestras viviendas y que nuestro objetivo es ese señor que entra preguntando con un email que nos ha llegado de contacto de una de nuestras landings o desde las redes, es convertirlo en visita para intentar vender en la vivienda. Pues tenemos diseñados nuestros árboles con el CRM y automatizados para, evidentemente, bombardearle si no viene, si no se agenda. Si ha venido y ya le hemos informado, pues entra también en su parte del árbol para atacarlo y, bueno, pues utilizamos una herramienta que está en el mercado y, bueno, que la verdad es que nos ha dado muy buenos resultados para hacer seguimiento de los clientes. Alguno dirá que somos muy pesados, pero bueno, también tiene la opción de desactivarse y que no le volvamos a escribir un email nunca, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la digitalización, yo creo que hay muchísimas cosas más por digitalizar. Nosotros tenemos proyectos en cartera para seguir digitalizando porque evidentemente pues te permite ser mucho más eficiente en muchos de los procesos que hacemos, ¿no? A mí siempre me gustaba decir, ya ahora como van pasando años desde este ciclo que empezó en el 2015, qué cosas podíamos hacer para minimizar que la promoción fuese un reto, ¿no? Y que tuviese opciones de ser inviable. Pues bueno, pues hemos ido haciendo cosas que hemos hecho todos los promotores, ¿no? Pues hemos tenido nuestra fase de súper sostenibles. No digo que no lo seamos, que lo somos todos, ¿no? Pero que al final nos hemos apoyado mucho en la sostenibilidad, porque evidentemente pues es un tema que es real, que puedes hacer cosas, pero bueno, pues hemos construido nuestras historias conforme a la sostenibilidad. Pues con un partner como es Porcelanosa, pues hemos hecho también muchas cosas en cuanto a sostenibilidad, pero lo importante es que se las cuentes al cliente, es decir, que al cliente le digas por qué eres sostenible, ¿no? Pues en esta promo lo hicimos en Torre de Zaragoza y en Adarve, que les dábamos una hojita que si la plantabas en una maceta salía una zanahoria, no sé, salía una planta. La zanahoria, pero el mensaje que contenía era, pues bueno, pues porque la grifería consumía un 89% menos, los sanitarios consumían menos agua, los materiales de los que están hechas las cosas que les pones en su casa, ¿no? Es decir, eres sostenible, pero ¿por qué eres sostenible? Pues igual que con Porcelanosa lo hemos hecho con otros partners, ¿no? Por supuesto, la eficiencia energética, como os he dicho antes, hoy las viviendas son una virguería y entonces, pues bueno, la eficiencia energética es un mensaje que seguimos utilizando mucho los promotores, primero porque es real y segundo porque es una de las cosas que más palpa un comprador, claro. O sea, las temidas facturas de la luz o del gas es que, créeme, que desaparecen en las viviendas de obra nueva actuales. O sea, es que es real. O sea, los consumos son mínimos, las oscilaciones térmicas son mínimas en todas. Da igual quién la construyamos, porque tenemos que cumplir un código técnico. Entonces, esto se nota muchísimo, ¿no? O sea, aislamiento térmico y acústico. El tema acústico es una pasada. Yo siempre pongo el ejemplo, yo creo que uno de nuestros primeros proyectos con este código técnico fue Torre Zaragoza y me acordé de una visita a obra cuando ya habíamos puesto la carpintería exterior. Primera planta de una vivienda que daba Avenida Navarra, que hay autobuses, tráfico, que hay de todo, con las ventanas cerradas no se oía nada. O
Es más, me acuerdo que yo le dije al arquitecto en esa visita, habrá que poner un hilo musical, digo, porque te vuelves loco. La ausencia de ruido a veces es peor que el ruido. Es decir, cuando estás en una sala en la que no se oye absolutamente nada, y es verdad, el aislamiento acústico ahora es una pasada. Es más, yo por lo menos, no sé si os habrá pasado o no, pero ahora tienen un problema las obras y es que son tan herméticas que la obra genera tanta humedad durante el proceso constructivo que luego cuesta que salga esa humedad. Antes la humedad ha ido por muchísimos sitios. Pero a nosotros nos ha pasado en alguna obra que entras que te queda condensaciones y demás del hermético que es el edificio. Pero es que es verdad que el cambio ha sido tan brutal, el cambio, porque antes las viviendas eran viviendas. Y una vivienda de obra nueva, pues sí, era una vivienda nueva, fue una vieja, pero las prestacionalmente eran parecidas. Ahora son auténticas virguerías, ¿no? Luego a nosotros sí que nos ha gustado siempre, pues bueno, pues intentar ir con lo que nosotros llamamos arquitectura de vanguardia, ya que haces un edificio, pues que sea lo más chulo posible dentro de lo que te permitan los costes, porque lo vas a dejar ahí muchos años y se acordarán de la empresa que lo construyó, es para bien o para mal, espero que más para bien que para mal, pero bueno, ya que lo dejas por ahí, pues bueno, pues que hagas cosas, que sean chulas, que como digo yo siempre, habrá gente que le gustará y gente que no le gustará, ¿no? A nosotros los que hacemos nos gustan, ¿no? Y luego cuando tengas oportunidad, pues hacer cosas especiales y nosotros la verdad es que hicimos cosas muy especiales en Torre Zaragoza, que haya entrado al edificio le sorprenderán porque tiene un hall, es una pasada que sorprende, es decir, no habrá muchos halls de planta baja así, pues bueno, pues hay proyectos en los que echas más el resto y aquí hicimos una publicación muy chula con Porcelanosa en su publicación nacional enseñando lo que habíamos hecho y lo que habíamos construido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues son cosas para intentar diferenciarte un poco, ¿no? Que era lo que decía al principio, que al final hoy los productos que ponemos los promotores en el mercado son todos súper parecidos. Al final yo creo que las diferenciaciones son cada vez menores. En el pasado yo creo que había mucha más diferenciación que la que hay ahora. Ahora lo bueno es que el producto es bueno, que como decía antes, al haber habido esa activa en el sector ha quedado pues, la gente más profesional, que es necesario porque es un sector que se ha ido complicando mucho, pero es verdad que estamos en un momento de mercado estable, que ya llevamos 10 años con un mercado muy estable y que la inestabilidad nos la ha roto ahora el exceso de la demanda, lo que probablemente no nos íbamos a esperar nunca y esto es lo que nos ha roto la estabilidad, que por contra nos la habría roto siempre la desaparición de la demanda, no el exceso de la demanda y tenemos ese reto, como os decía al principio, de construir porque hay un problema de escasez de mano de obra brutal. Y bueno, yo creo que este era el rollo que os quería contar, que espero no haberos aburrido mucho, que podemos aprovechar, que aún queda algún minuto, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, permiten también críticas, sugerencias. Estoy abierto. También la gente que está online, me podéis preguntar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Solo construís en Zaragoza ciudad o en núcleos urbanos grandes o también en las zonas rurales? Pues mira, es una buena pregunta. A día de hoy solo construimos en Zaragoza. A Zaragoza tenemos algún proyecto en Cuarte, ¿no? Que casi lo identifico como Zaragoza, como área metropolitana de Zaragoza. En el pasado hemos construido mucho fuera, siempre hemos ido a ciudades, salvo que también hemos hecho muchas cosas en el pasado de segunda residencia, en playa. Hemos hecho segunda residencia en este ciclo inmobiliario actual en montaña. Tenemos un proyecto en Formigal, también muy chulo. Pero la verdad es que ahora estamos centrados en Zaragoza. Hemos tenido suerte de ir ganando proyectos que estaban bien en Zaragoza y nos hemos centrado a construir en Zaragoza. En el pasado fuimos muy activos en Cataluña, hicimos muchas cosas y ahora estamos más centrados aquí. En cuanto a los estudios de factibilidad que están haciendo a día de hoy, de cara a, no sé, 3 años o así para la entrega, imagino, o a cuánto tiempo, qué plazo, digamos, consideras de que los estudios que están haciendo hoy. O sea, de poner en el mercado un proyecto. O sea, desde un estudio, algo que estemos estudiando ahora, Por ejemplo, ¿cuándo creo que lo podemos tener terminado? ¿cuándo lo podrás tener terminado y cuánto
prevén que sea si ese gap que estamos hablando entre la oferta o sea, la demanda que hay de vivienda, prevén que siga subiendo, digamos, prevén, sí, ustedes que siga subiendo. A ver, si nos creemos los números de viviendas que se están demandando, es decir, esto se hace por en los datos estadísticos, por la creación de nuevos hogares, necesita esas viviendas, yo creo que el gap no lo vamos a cubrir en mucho tiempo. Es decir, en los años. Yo creo que esto va a ir más a una fórmula de nuevas modalidades de vivienda que van a permitir que la gente pueda habitar, ¿no? Y pueda tener un sitio donde vivir. Es decir, ahora se oyen muchas palabras como el flex living, el co-living o este tipo de historias, ¿no? La verdad es que hace pocos días estuvimos en la jornada de la cátedra, la que organiza Ingenus junto con la cátedra, y hubo una mesa de flex living. Y es verdad que yo fui a escuchar esa mesa de flex living porque me interesaba el flex living, que al final no deja de ser un nombre inglés que le han puesto algo que ya existía hace mucho tiempo, ¿no? Porque alguien me pregunta, si le preguntas a un hombre mayor, te dice, sí, esto era la pensión. Y le preguntas a otro, te dice, no, esto era el apartahotel. Y da igual, y ese día vinieron unos ponentes que no hacían más que hablar de residencia de estudiantes, y yo, pero esto no es flex living, esto es una residencia de estudiantes. Pero ¿qué es lo que creo que va a pasar? Creo que no va a quedar otro medio. Por ejemplo, ahora habla de la residencia de estudiantes. Ahora aquí se está haciendo un proyecto de una residencia de estudiantes de 670 habitaciones, ¿no? Pues que yo creo que al final los usos van a tener que ir más dirigidos a lo que son. Es decir, que habrá que llevar a la residencia de estudiantes a los estudiantes y liberar pisos en los centros de las ciudades para que haya más oferta de alquiler. Es decir, que al final en esto va a coincidir el flex living. O sea, yo no creo que tú vas a decir, no, yo pues viviré un mes en esta casa, otro mes en otra casa. No, para mí eso no es flex living, sino que al final tú llevarás al tipo de usuario, al tipo de vivienda que necesita y uso que necesita, y liberarás otras viviendas que están cubriendo una demanda que igual no es la racional, para tener más viviendas en el mercado. Porque yo creo que ese es un poco el problema. O sea, el otro día se comentaba, claro, no hay un estudio real de cuántos pisos hay vacíos. Habrá muchísimos. Aquí entraríamos luego a la parte de la indefensión jurídica que puede tener un propietario del piso a la hora de arrendar y que prefiere no arrendar porque puede ser un problema arrendar, ¿no? Entonces, el gap, vamos a tardar tiempo en cubrir el gap, claro. Es que en España en el 2006 se hacían 600.000 viviendas, hoy se hacen algo más de 100.000. Entonces, yo creo que las 600.000 eran excesivas, pero si necesitamos hacer 200.000, es que lo que no sé es cómo las vamos a hacer. El problema está en la capacidad productiva para hacer viviendas. Y ahí creo que es donde va a haber que haber una evolución, pues tendrá que venir a avanzar mucho la construcción industrializada, este tipo de cosas, para que se pueda recuperar ese gap. Es que a nosotros hoy coger un proyecto y ponerlo en el mercado y hacerlo nos va a llevar 3 años y medio. ¿Vale? Pero entre que comercializamos, licencia, lo construimos. O sea, nos vamos a 4 años fácilmente. Entonces, lo estamos viendo ahora. El gobierno de Aragón, que yo creo que está siendo muy proactivo con el tema de vivienda accesible y vivienda asequible, pues bueno, pues ahora yo creo que antes de acabar su legislatura va a conseguir terminar unas cuantas, pero es que te lleva 4 años un proyecto, entre unas cosas y otras. Muy bien, ¿alguna cosita más? Pues nada, agradecer, Fernando, una vez más. Bueno, Con gracias. disponibilidad, tanto la tuya como la de la empresa. También Álvaro me ha dicho, manda una foto, no poder. Un placer. Así que muchísimas gracias. Placer. Y bueno, vamos a parar un ratito hasta ahí 10 o por ahí y volvemos luego con el